Estados Unidos goleó 4-1 a Nueva Zelanda. Lo dicho por los compañeros, 4-2 victoria de Paraguay ante Israel. El local Francia venció 1-0 a Guinea y Japón, el que ha clasificado, venció 1-0 a Malí. Diego. A ver, volviendo a Sudamérica, no sé si tiene Víctor o vos, Gerardo, la formación titular de Sol en la primera fecha a este partido que había ganado el 2 de mayo justamente por 2-0, Víctor. Sí, mirando así rápidamente, la vez pasada no estaba Rolando García Guerreño, no estaba Cristian Amarilla de arranque, es el segundo cambio. Cassini había entrado en el segundo tiempo. Y en ataque no jugó Ronald Roa la vez pasada de entrada. Son los 4 cambios que realiza Troadio Duarte con respecto a la presentación anterior, donde no le fue nada bien, porque 2 de mayo temprano se quedó con uno menos, parecía que el partido estaba a pedir de Boca de Sol, termina lastimando 2 de mayo y ya después se convierte en una cuestión irreversible para el danzarín y tuvo que digerir esa derrota dura en la primera fecha. Y del lado de luqueño presenta un solo cambio, entra Lucas Barrios en ataque reemplazando a Marcelo Ferreira. Es la novedad en el equipo de Julio César Cáceres. Perdón, Rodi Ferreira es otro de los que sale. Ingresa Otálvaro. Ya había sido el cambio en el entretiempo la vez pasada en Mallorquín porque Rodi Ferreira presentó molestias físicas. Hoy quiere con Lucas Barrios y Otálvaro darle una cuota de experiencia Julio César Cáceres a su equipo. Lo que sí me llama la atención es que mantiene lo de los 3 volantes centrales. Entiendo que desde el medio quiere hacerse fuerte con la presencia de Rodrigo Rojas, de Mendoza, de Rubén Ríos, pero la vez pasada la sensación que me dio es que le faltó más peso en ataque. Quizás podía ser una buena idea prescindir de uno de los volantes centrales, poner a alguien más cerca de Lucas Barrios, pero evalúa Julio César Cáceres que el partido de vuelta tendrá su secreto, entre comillas, en la mitad de la cancha, por eso no quiere desarmar eso que él considera es lo más fuerte de su equipo hoy día. Es así, y Tito Torres está como suplente, Iván. Así es, puede debutar el día de hoy Iván Torres, el ex Olimpia, ex Cerro Porteño, recién llegado de Goiás, de la segunda división del fútbol brasileño. Es una de las novedades en la banca de Julio César Cáceres. Iván Torres, vamos a ver si Julio lo tiene para lateral izquierdo, por qué no pensar que pueda llegar a ser volante por fuera, incluso en el último tiempo en Olimpia jugaba de interior, así que cualquiera de esas situaciones podría presentarse con Iván Torres si es que ingresa hoy en algún momento del partido. ¿Cómo te va, Juancito? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, a los compañeros, igualmente a la audiencia. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Emiliano Tacuarí terminó igualado a 0. Solicita tu crédito Pymes en Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop, crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales, @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. A ver, Gerardo, Juancito, con ustedes y nosotros ya volvemos acá desde el Feliciano Cáceres con ustedes. Sí, señor, para repasar lo que acontece en el fútbol argentino, porque Independiente Rivadavia le ganó de local 1-0 al otro Independiente, pero de Avellaneda. En el equipo local fue titular Iván Villalba, al igual que Fernando Romero. Freddy Vera quedó en la banca de suplentes, pero no ingresó. Por su parte, en el rojo de Avellaneda, Gabriel Ábalos ingresó en la segunda parte a los 57. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. Jornada de paraguayos en el fútbol argentino, porque San Lorenzo de local empató 1-1 ante Newell's. En el equipo santo fue titular Iván Leguizamón, al igual con conocido nuestro ex Olimpia Guaraní, Johan Romaña, el colombiano. En Newell's jugaron todos los paraguayos de titulares: Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Hombre, AZ Mujer, y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza.
confianza. Seguimos en Argentina, ahora minuto 3 de la etapa inicial en el Gigante de Arroyito, empatan 0-0 Rosario Central y Huracán en el equipo local. Titular, el paraguayo ex Cerro Porteño, Alan Rodríguez. En San Justo Hierros tenés lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallevía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro y Envé. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no podés pagar tu ahorro, jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. Reiteramos los marcadores de la segunda fecha, fase de grupos de las Olimpiadas de fútbol masculino. Argentina derrotó 3-1 a Irak. España venció 3-1 a República Dominicana. Ucrania se impuso 2-1 a Marruecos. Egipto le ganó a Uzbekistán por 1-0. Estados Unidos goleó 4-1 a Nueva Zelanda. Ven a divertirte en el Casino del Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Paraguay se impuso, se recuperó, venció a Israel por 4-2. Francia le ganó a Guinea por 1-0, mientras que Japón, victoria 1-0 ante Malí. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. En Koala, por julio, comprando un somier de la línea Plus, Premium o superior, la cabecera llevas de regalo. Ingresa a koala.com.py. El grupo de Paraguay, grupo de Japón, pica en punta, tiene 3 adentro, avanzó a la siguiente fase. Paraguay 6, Japón 6, Paraguay 3, Malí e Israel con 1 punto. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Y si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Vamos a repasar la próxima fecha del grupo D de las Olimpiadas. El día martes 30 de julio a las 15 horas. Paraguay ante Malí e Israel ante Japón. A todo, ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Conferencia post partido de Francisco Chiquiarza anoche en el triunfo de su equipo de visita 2-1 ante Trinidense. Muy bien lo que tenían que hacer, cambiamos de forma de jugar también porque pues, si no, no íbamos a conseguir generar peligro o llegar al arco rival. Y estamos muy contentos porque fue una victoria muy complicada, así como decir, muy trabajada y muy trabajosa también por todo lo que se dio en el partido. Porque una jugada de ajedrez prácticamente tuvo que hacer hoy, creo que más que nunca, no sé si más que nunca, pero como pocas veces porque ingresó Stivel jugando muy atrás, Piñatares también, ante la expulsión de Tutu Vara. O sea, hizo una serie de movimientos que al final dio resultado y acaba de decir usted y le quiero recalcar eso, que nunca perdieron la fe. Esto a Guaraní le hacía falta porque torneos pasados pasaba incluso a la inversa. Ahora ya van 2 partidos donde el equipo no pierde la fe y esto da resultados. Y le agrego pregunta, profe, las jugadas del VAR, si nos puede comentar desde su punto de vista, si también yo puedo observar dentro del vestuario algo. Queríamos hacer ya luego con la expulsión y perdiendo una línea de 3. No teníamos más, solo Ángel, necesitábamos 2. Ya habíamos hecho en el último partido que jugamos en nuestra cancha y ganamos contra 2 de mayo, creo, que se presentó algo muy parecido. Y Stivel ya había entrado a hacer esa función jugando como un zaguero más. Si gastábamos el cambio de Ángel, no nos iba a dar la última opción de colocarlo a Alan, que tiene juego aéreo, es fuerte para pelear las pelotas largas con Walter y con Adrián. Por eso recurrimos a Dani, que haga esa función de stopper, a Stivel como stopper y Paul como libre. Una línea de 4 delante, primero con Roberto, con Agustín, Bruno y Salomón. Y Walter y Adrián, y después fue cambiando. Cuando entró al partido Alan, hicimos prácticamente de vuelta una línea de 4. Y con ellos 2 siendo realmente acompañantes de Walter, porque pensábamos que solo así íbamos a generar peligro, tener chances de alguna pelota después de algún rebote o contra los 3 que son buenos cabeceadores que pudieran pelear contra la defensa del rival. No pude ver hasta ahora, según ahora me decían en el camino, y me parece que imaginaron o tomaron la determinación de la expulsión de Gustavo por situación manifiesta de gol. Y yo creo que
según me dijeron, medio dividido lo de la anulación del gol, pero que también creo que era para anularlo. Bueno, ya se refirió a cómo tomó las decisiones, porque como se suele decir, bajo el riesgo está la ganancia, y se dio eso a favor de su equipo. Y que por varios pasajes se trató de jugar pese a las dimensiones del campo de juego. Me imagino también que usted estaba ahí, y la gente con esa fe que una pelota le iba a caer a Adrián, que va a buscar siempre todas. Y por otro lado, da la sensación que a algunos valores le falta confianza. En el caso de Barrientos, bueno, se está adaptando a su segundo partido aquí en nuestro fútbol, y después otros chicos que tienen que ganar en ese sentido, confianza. Sí, en eso también hay un lado inverso, digo, bueno, porque los que entran están todos muy... Justo hoy tocamos eso en la charla de que dentro de poco vamos a comenzar a jugar muy seguido, muchos partidos, y prácticamente tenemos hoy 2 por posición, y que necesitábamos que ellos se pongan y se saquen, que no lo hagamos nosotros, obviamente lo hacemos nosotros, pero que elijamos de acuerdo a su rendimiento, a la exigencia que ellos se hacen entre sí cuando entrenan diariamente, que los entrenamientos son muy buenos. Este es un grupo muy noble, es espectacular. Hacía mucho tiempo que no encontrábamos un grupo de muchachos de esa índole. Justo le dijimos eso hoy, ahora después del partido. Y nuestros primeros, creo que 20-25 minutos fueron muy buenos, con la salvedad esa que decís de que la terminábamos mal. Podíamos haber marcado antes, encontramos entre líneas, circulamos, llegamos por fuera. Anderson me parece que muy bien, después se ahogó un poco, pero ganó mucho línea de fondo. Nico tuvo alguna oportunidad ahí con Adrián también en una pelota larga. Son cosas que tenemos que dar más tiempo, ¿no? Para pensar en cuestiones diferentes más arriba. Tenemos que obviamente seguir mejorando, pero hay una buena proyección en cuanto a eso. Recién 2 fechas de clausura, pero 2 situaciones similares, parecidas en un partido y otro. El caso de sumar puntos de manera única, el empate ante Olimpia, y hoy el triunfo valiosísimo con uno menos. ¿Qué le hace falta a este Guaraní? Siempre ganando se corrige mejor, pero para que arranque los partidos con el resultado a su favor, manejar mejor la pelota, porque como queda la sensación de que a este Guaraní, siendo fecha, repito, hay que darle primero un cachetazo para que reaccione después Guaraní. Yo no sé si tanto así, pero nos falta convertir cuando estamos en mejores condiciones que los rivales. La vez pasada, en el primer tiempo con Olimpia, llegamos 2-3 por el lado derecho, especialmente dentro del área, y decidimos mal. Lo principal yo creo que es eso, decidir mejor, estar más tranquilos, más fríos, más serenos cuando se va a hacer un último paso, un centro, un remate al arco, elegir mejor. Esa está siendo una que vimos en estos 2 partidos. Por otro lado, respondimos muy bien a cambio de forma de jugar, que no es fácil, ¿no? De pasar a exigirles tenencia, juego, filtrar y corto, a pasar a jugar a la larga y el rebote, y tenemos también jugadores para hacer eso, especialmente en este tipo de cancha que parece que de largo es más corto, ¿no? Dicho sea de paso, hoy la cancha estaba muy buena, el vestuario excelente, o sea, ya que también nos quejamos la semana pasada, hoy merece un aplauso. Ojalá que siempre se mejore en todos los escenarios en ese sentido. Hoy por eso la pelota corrió mejor, y también hubo una cierta facilidad para estar en el vestuario, que estaba muy nuevo y muy lindo. Yo sé que es prematuro todavía de hablar y planificar lo que se viene justamente frente a Libertad, y me imagino de que va a realizar alguno que otro cambio. En el caso de Alcaraz, por ejemplo, no va a poder jugar ante Libertad, y el otro, Gustavo Vargas. ¿Cómo está Mario López? ¿Cómo viene trabajando? No, Mario está muy bien, está excelente. Capaz que si Gustavo no recibía la tarjeta, podríamos haber pensado en una línea de 3, como habíamos jugado en nuestra llegada prácticamente el segundo partido, por la forma de jugar que tienen ellos. Obviamente es el mejor equipo del país y tenemos que prepararnos a altura para poder corresponder y buscar ganar. Vamos a jugar nuestra cancha, que el césped está magnífico, solamente hicimos recreativo 2 veces. Eso también puede jugar a favor nuestro por la forma de jugar que intentamos
imponer y que hemos hecho varias veces en buena forma. Creo que va a ser un gran partido. Nos vamos a preparar para un gran partido y sí, por razón de fuerza mayor, seguramente ahí tenemos para jugar con Walter, tenemos para jugar con Alan, Mario puede volver, a no ser que hagamos una trampa para Oso ahí rara para a ver si marcamos diferencia. Profe, Luis Martínez ya va a está trabajando diferenciado. ¿Cuál es la lesión, la molestia que tiene? Porque es un jugador al cual usted apostó desde el principio y hoy ya está habilitado y seguramente por lesión está al margen. Un jugador que le pueda aportar también al equipo. Nos está haciendo realmente falta. Steven está muy bien, Álvaro está muy bien, Gustavo Marejo bien, o sea, ahí estamos muy bien surtidos, pero con las características de Luis tenemos poco. Y él tiene todavía para rato, creo que fácilmente 2-3 semanas más, porque la lesión fue en la pantorrilla, que es una zona muy complicada para poder cicatrizar y cicatrizar rápido, porque carga todo ahí hasta cuando camina. Y esperemos que se recupere. Igualmente en eso hay buenas noticias, ¿no? Antonio Marín está casi dentro de poco volviendo a entrenar normal, César Miño también, para darle seguridad después de su pequeña fractura. Y ahí ya quedarían solo Luis y Thiago sirviendo en el departamento médico. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Palabras de Chiqui Arce, conferencia prensa anoche en el triunfo de su equipo de visita. Guaraní 2-1 ante Trinidense. Diego. Muy bien, señoras y señores, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor, ¿cómo forman los equipos? Sportivo Luqueño en el arco, 12 Alfredo Aguilar, 20 Sergio Otálvaro, 5 Alexis Villalba, 4 José Leguizamón, 6 Matías Suárez. En el medio, 10 Nicolás Maná, 18 Rodrigo Rojas, 8 Jorge Mendoza, capitán de equipo, 16 Rubén Ríos y 37 Lautaro Comas. Único delantero, 19 Lucas Barrios. La formación dirigida por Julio César Cáceres. Sol de América en el arco, 36 Bernardo Medina, 16 Aquilino Jiménez, 5 Rolando García, capitán de equipo, 4 Rodrigo del Valle, 14 Fernando Díaz, 8 Cristian Amarilla, 18 Derlis Orué, 15 Bautista Cassini, 11 Luis Ortiz, en ataque 9 David Fernández y 19 Ronald Roa. Los titulares de Troadio Duarte. Acá, Víctor, estamos observando que ha crecido de una manera fantástica el hincha del Sportivo Luqueño, Víctor. Totalmente, ahora el ambiente es muy bueno, ambiente de cancha, ambiente de público entusiasta, de gente que viene con ilusión de ver a su equipo ganar. Se sabe que detrás del Sportivo Luqueño hay toda una ciudad que acompaña cuando las cosas van bien, en las malas también tiene su momento incómodo, pero bueno, es parte de esta clase de desafíos que tiene este plantel. Un club que necesita pelear arriba, terminó bien posicionado en el torneo de apertura, pensando en la clasificación internacional, principalmente a Copa Libertadores, y por eso insistimos, como que el debut llegó a contramano con respecto a lo que esperábamos el primer partido 0-0. Hoy hay promesa de partido interesante, los dos tienen calidad, los dos tienen buenos jugadores como para pretender ver un buen nivel de espectáculo aquí en Luque. Sí, señor, estamos viendo Sol de América esperando que se asome el Sportivo Luqueño, camiseta alternativa para el danzarín, camiseta tradicional para Sportivo Luqueño, Juan. Energy Gas llega hasta tu casa con Son Seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Sportivo Meliero Tacuarí terminó 0-0. Con Copec para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas desde 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Ahora sí aparece el Sportivo Luqueño. Espera Sol de América. Ahí van. Una especie de desfile, más que nada van a desfilar los hombres de Luqueño, los hombres de Sol de América, el árbitro de este partido. De Benítez en el bar estará Carlos Paul Benítez.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Ya se viene en algún instante más el comentario de Víctor Villalba. Atención Asunción y Gran Asunción Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. Llegó la Feria 220 de Luminotecnia hasta el 31 de julio. Visita cualquiera de nuestros locales. Hasta el 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia en Carandí. Ese partido va a arrancar 4 de la tarde de fondo para mañana. Libertad Nacional en Villaliza, 18:30. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte segura y protegido. Vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En la intermedia Martín Ledesma y el 3 terminó 0-0. Pastoreo San Lorenzo terminó 0-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Mañana la intermedia Carapeguá, Deportivo Santané, en el Municipal, 10 de la mañana, mismo horario para Recoleta Rubeñú. En el Cardiff en Luque, 10 de la mañana. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Señoras y señores, vamos al comentario de Víctor en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aquí en el Feliciano Cáceres, frente a frente, dos equipos que tienen pretensiones importantes, mejor dicho, en este torneo clausura. Luqueño con la misión de pelear más arriba este campeonato. En un momento parecía que se podía meter en la discusión en la apertura, se terminó desinflando sobre el final aquella victoria recordada ante Cerro Porteño, pero ya era un poco tarde como para pretender meterse en la discusión por el título. Desde el discurso, por lo menos la gente de Luqueño está ilusionada con superar lo que se hizo en el torneo de apertura y poder pelear, ¿por qué no?, de igual a igual con Libertad, con Cerro Porteño. Veremos si le alcanza más adelante por la calidad y cantidad de recambio que tiene, hay que ser sinceros, en algunas posiciones el Sportivo Luqueño. Si no, la opción B es meterse en Copa Libertadores, que para mí de todos modos sería un premio grandioso para el equipo auriazul. Del otro lado son la América, que en realidad tiene otro objetivo, pero no menos importante, la permanencia. La permanencia que traería consigo, en caso de sumar muchos puntos, la posibilidad de pelear por entrar a un torneo internacional, más precisamente la Copa Sudamericana. Repite formación táctica Luqueño con respecto a la primera fecha, solamente los cambios de nombres, en el fondo Otálvaro por Rodi Ferreira y Lucas Barrios en ataque por Marcelo Ferreira. Después tiene a sus 3 volantes centrales, a los rápidos encaradores por fuera, el caso de Nicolás Maná y de Lautaro Comas, y como único delantero Lucas Barrios. Lucas, que ya no tiene la movilidad de otros tiempos, pero la cuota de jerarquía, el peso específico de su nombre y saber que si tiene una dentro del área, Lucas probablemente no perdone. Con eso Luqueño tiene el punto de partida como para intentar imponerse en este encuentro. Del lado de Sol, hoy Cristian Amarilla aparece de titular. La vez pasada le hizo bien el ingreso del argentino en el segundo tiempo ante 2 de Mayo cuando el resultado era adverso. Trata de tener una delantera más ágil con la dupla David Fernández y Ronald Roa. Y una revancha desde el arco para Bernardo Medina, porque la vez pasada Bernardo fue cómplice en 2 de los goles del 2 de Mayo. Hoy busca redimirse y por sobre todo dejar en claro que es un arquero de experiencia y que no se achica ante este tipo de circunstancias. Todo listo, pitará Derlis Benítez en el bar Carlos Polo Benítez. Finalmente una buena concurrencia aquí en la ciudad de Luque para Sportivo Luqueño y Sol de América. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Va a mover la pelota al Sportivo Luqueño. A los saltitos Lucas Barrios. Espera al compañero. El árbitro va a autorizar y esto arranca, Juan.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso pino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Integran frutos de los Andes PY. Ahora sí, Lucas cerca lo tiene a Comas, de frente lo tiene a Comas, a Lautaro. El árbitro autoriza. Señoras y señores, recordando que el partido entre Emiliano Tacuarí terminó 0-0. Con este juego continúa la fecha 12 y mañana prosigue. Y se cierra el próximo lunes con 2 de mayo. Cerro Porteño acá se demora. El arranque del partido. Seguimos contigo, Juan. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Víctor. Hay un tema con las cámaras de televisión que están detrás del arco de Alfredo Aguilar. Ahora se ajusta todo y estamos listos para arrancar. Muy bien, ahora sí, vamos a ver la pelota del Sportivo Luqueño. El árbitro autorizó el juez y ya juega Luqueño Sudamérica. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, viene buscando el arquero Aguilar, pone la pelota sobre punto zurda. Está dejando cortita esa pelota para el hombre Deportivo Luqueño, Leguizamón. Entregando para el portero Aguilar. Juega punta derecha para Alexis Villalba. La pelota para Villalba. Colocando sobre punto zurda, sale Legui. La pelota para Leguizamón, levanta la cabeza, botín derecho. Está dejando cortita la pelota otra vez para el fondo, para Villalba. Toca la pelota Laura Zula. A ver, dejando cortita por media cancha Rodrigo. Presionaba al hombre de Sudamérica. Sale Rodrigo. Rodrigo pone la pelota por el medio, entregando cortita para Mendoza. Mendoza bajó, juega para Río. Falta, pita el árbitro, tiro libre para Luqueño. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota, el balón para Otálvaro. Otálvaro juega para Villalba. La pelota para el fondo, sale el Deportivo Luqueño. Atención, en Capiatá llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetro 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Compra con tu dinero y que te rinda mucho más. Próximamente en Capiatá, ruta 2 kilómetro 21 y medio. A ver, la pelota sobre punta sur arriba, sale Suárez, pelota arriba, golpe de cabeza, pelota sobre mitad del terreno. Viene buscando esa pelota Lucas Barrio, está dejando para Lautaro Coma, moviendo bien para Ríos, levantó, jugó para Suárez, pelota larga, la marca el hombre de Sudamérica, sale el 8 amarilla, amarilla revienta, pelota al medio. Hay un rebote por media cancha, está el equipo unicolor, Orué, levantó, tiró, se equivocó, pelota larga, saque de costado, el sector en ataque pertenece a Luqueño, Víctor. Sí, quería comentar nomás algo, Diego, sobre la primera falta que se cobró en el partido. Entiendo que fue innecesario lo de David Fernández contra Jorge Mendoza, pero Luqueño seguía teniendo la posesión, la falta no era tan grave, había posibilidad de dar un pase como para profundizar y el árbitro cortó la acción, cobró falta y simplemente advirtió al jugador de América. Podía dejar correr la jugada, esperar que termine y ahí advertirlo, ya que no iba a haber tarjeta amarilla. Son pequeños detalles, pero a veces eso no colabora, tanto corte con el ritmo del partido. Correcto, Víctor, la pelota, el fondo no pasó nada, sale en esa zona Sudamérica, pelota larga, media cancha. Fútbol de Brasil, minuto 33 de la primera parte. Palmeiras y Vitória van empatando 0-0 en el equipo local suplente. Gustavo Gómez, lo propio Raúl Cáceres en Vitoria. Señoras y señores, en el Feliciano Cáceres sigue 0-0, Luqueño Sudamérica. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para la pelota, Maná tiene Maná, juega para el colombiano Tálvaro. Levanta la cabeza, juega de sur, está dejando cortita. Rodrigo puso para Lucas. Pelota para el fondo, sale el defensor de Sudamérica. Revienta esa pelota, García Guerreño juega para Uruguay. Movió de primera, dejando cortita sobre punta zurda. Ataca en esa zona Roa. Se mete bien colocando en esa zona por Ortiz. Levantó, tiró. Una peinada por arriba. Insiste Luqueño, marca Ríos. ¿Qué pasó, Víctor? Ojo con el lado derecho del Sportivo Luqueño porque Otálvaro hasta aquí está con complicaciones para frenar la velocidad de Luis Ortiz. Llegó profundo Ortiz, el centro y por poquito el corte de cabeza de José Leguizamón, si no podía venirse el primero de sol. A ver, paró Comas, le quiso pegar esa pelota, Comas y la marca en esa zona de Aquilino Jiménez, cayó, a ver, va la pelota a un costado, presionaba Comas, presiona por el cuerpo Jiménez, Aquilino sale, pone la pelota para García Guerreño, le pega por el medio, el rebote corto para Jorge Mendoza, Mendoza baja la pelota, juega para Suárez, la pelota para el fondo, para Leguizamón, toca la pelota
pelota Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortini en tus puntos de venta favoritos y recordá, sin Fortín no es Carolini. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El partido está 0-0, Juan. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuento de Punto Farma. Hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y la pelota por el medio. A ver, la tiene Mendoza. La pelota para Jorge. Baja la pelota sobre punta zurda. Está dejando cortita para Suárez. Toca bien, es Río. Río con esa pelota jugando sobre punta zurda. La marca en esa zona de equilibrio. Recupera el Deportivo Luqueño. La tiene Jorge. La pelota para Mendoza. Puso más arriba. La marca en esa zona. Sale del Valle. Se va a equivocar. Otra vez para Luqueño en pleno ataque. El centro por arriba. El cabezazo, la peinada. El rebote. La tiró Otálvaro. Otálvaro tiene. Levanta la cabeza. Botín izquierdo. Juega para Maná. Maná tiene. Maná soltó. Pelota en todo el área. Marca el nombre de Sudamérica, Víctor. Y en esta intención por el lado derecho Deportivo Luqueño con Maná, Otálvaro, cerca de ellos Rodrigo Rojas, tratando de generar algo profundo. Lo que pasó anteriormente, la jugada que describía Diego, el desborde de Ortiz, que terminó quitándole Isamón, puede ser una muestra de lo que se puede repetir en el partido. ¿Por qué digo esto? Porque la posesión va a ser de Luqueño, pero a Sudamérica se lo nota alerta, como para robar desplegando las alas por derecha, por izquierda y tratar de lastimar por los costados con alguna salida rápida. Creo que vamos a tener varias situaciones de este estilo, por eso Luqueño deberá ser preciso en la circulación, como para que Sudamérica no lo agarre desprevenido. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y sus seguros, Chaco. El balón por arriba, sobre punta derecha, se mete Otálvaro, gana Ortiz. Está sobre punto sur, sale bien. El volante de Sudamérica. Él corre, se manda arriba sobre punto sur, ganó, cayó. Falta, pita el árbitro, tiro libre. Sancionó, falta el árbitro, Víctor. Así es, falta clara de Jorge Mendoza. No le quedó otra al capitán luqueño que bajarlo a Luis Ortiz. Pero Ortiz va a ser un problema para Otálvaro. Claro está eso. Ya en 3 jugadas en las cuales lo encaró al colombiano, le terminó ganando el interesante y rápido volante de Sudamérica. Tiro libre para la visita. Cerámica Integua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaintegua.com.py. Los lunes de julio, subite al podio de los campeones de la ciudad. 20% de descuento en Diesel Podium a través de Petrobras. Premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. La pelota para el fondo sale Bernardo Medina. Juega esa pelota suavecita. Pelota a mitad de terreno para García Reño. Coloca la pelota de caño otra vez para García Reño. Tira el zaguero de Sudamérica. Lento desplazamiento. Sale el 5. A ver, la tiene para Sudamérica. Ahora sí cambia. Pelotazo largo. Se equivoca muy fuerte. Saque de costado. Defensa. Y pertenece a Luqueño. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. El partido aquí en Luque sigue 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV. Llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortini en tus puntos de ventas favoritos y recordá, sin Fortín no es Garrolini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aveniero Tacuarí terminó 0-0. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. La pelota para el fondo, Sara Aguilar. Le va a pegar esa pelota al portero Deportivo Luqueño. Deja suavecita esa pelota moviendo la salida para Leguizamón. Tiene Legui. Otra vez colocando, otra vez para el freno. Levanta la cabeza, botín derecho. Pone suavecita la pelota para Alexis. Le va a pegar o no Villalba. Se aproxima, va al trotecito, pone la pausita. Otra vez deja para Aguilar. Aguilar tiene, toca la pelota del fondo Deportivo Luqueño. Aguilar juega. Otra vez para Villalba. Está sobre punta derecha, va a colocar el centro, no, amaga, va un poquito más arriba, ahora se levantó, tiró pelota larga, arriba Maná. ¿Qué le pasó a Maná? ¿Qué pasó, Víctor? Se enojó Maná porque quería el pase hacia el costado y Alexis Villalba le tiró el envío como si fuera que Maná ya había hecho la diagonal, por eso le abre los brazos el argentino, le reclama que la jugada era hacia afuera.
La pelota para el arquero Medina Bernardo. Le pegó, tiró pelota larga para el fondo sobre mitad de terreno. Arriba sale marcando Mendoza. Dejando cortita por el cuerpo. Sale otra vez Sudamérica. Corre. Se manda arriba Fernández. Primero llega en esa zona. Leguizamón juega su arquero. Le va a pegar Aguilar. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Viene parando con el pecho Suárez. Toca la pelota. Levanta a ver. Está dejando cortita para Jorge Mendoza. La pelota para Jorge. Movió sobre la punta derecha. Mueve la salida. A ver, la tiene Villalba. Villalba con la pelota. Juega para Leguizamón. La pelota para el hombre Deportivo Luqueño. Movió sobre punta zurda. La tiene Suárez. Suárez para Leguizamón. Sale por el fondo el zaguero del Deportivo Luqueño. Fútbol chileno. Unión Española de local se impuso 2-1 Cobresal en Unión Española. Cambiado a los 82 el paraguayo ex porteño Fernando Velar. El partido continúa 0-0 aquí en Luque. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La pelota sobre punta zurda, marca Aquilino, pelota arriba, la marca de amarilla, juega para Sudamérica, arriba el cabezazo de Mendoza, está dejando sobre punta zurda, viene girando bien Suárez, Suárez la pelota para el fondo, mueve la salida, otra vez para Leguizamón, Leguizamón colocando para Villalba, todo para Luqueño para el fondo, a ver, la tiene Villalba, coloca bien pegadita la raya, tiene Maná, recibió Maná, corrió Maná, marca el hombre de Sudamérica, la marca de Díaz y saca de costado punta derecha. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubilo, Calarmas, donde estés, indica Diego Iván. Que el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, ¿quién le pega esa pelota? Coma jugó para Maná, le pegó al Bujapié. La marca, ¿qué pasó en esa acción, Víctor? Se durmió el fondo de Sudamérica, parecía que Maná se iba a meter al área, caminó lentamente y ahí aprovechó Comas como para agilizar el juego. Toque corto, dormida la defensa, Maná no pudo meter un buen centro, o si no estaríamos hablando de otra cuestión. Las pautas del partido las marca el Sportivo Luqueño, es el que decide cuándo acelerar, cuándo comenzar a atacar o en este caso llenar presencia de sus jugadores en campo rival. Aún así Sudamérica luce hasta aquí bastante ordenado, firme de momento en este tramo del partido, la visita. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo, sale, Villalba juega suavecita, muchos más atrás para Alfredo Aguilar. Fútbol chileno, minuto 6 del segundo tiempo, 0-0 empatan Colo-Colo y O'Higgins. En el equipo local está jugando Guillermo Paiva. En O'Higgins ingresó en el arranque del segundo tiempo Arnaldo Castillo. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia. Bema y Flores, con ustedes los 365 días del año y las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Otálvaro tiene, se baja para Otálvaro. Amagó, levantó. Pelota arriba al cabezazo, marca García Guerreño. Si la saca de costado, un ataque para el equipo Brasil. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, el Control Love You Are. Estamos con Víctor Villalba, estamos con Damián en la parte técnica, con los compañeros en estudio. Repito, por ahora el partido está 0-0. Será saque de arco para Sudamérica. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Víctor Villalba. En la última secuencia, una de cal y otra de arena para Sergio Otálvaro, porque el primer centro fue buenísimo, no atropelló Lucas Barrios y eso le reclamó el colombiano, que se meta más decidido a tratar de cabecear la pelota. Y después en el rebote se dispuso a meter el centro con su pierna menos hábil, la zurda, y terminó yendo la pelota a cualquier parte. Muy bien, la pelota por arriba, mitad del terreno, sale Sudamérica en media cancha. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Checo y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Repito, mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia. De fondo, Villaliza, Libertad, ante Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Abracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Epa, ¿qué pasa acá, Víctor? ¿Hay tarjeta roja, no? Roja directa, Víctor. Roja Orué. para Derlis Orué. Se tiró muy mal Derlis Orué. Innecesaria la forma en la cual se arrojó a buscar la pelota. Lautaro Comas ya estaba en el piso y lo agarra con la plancha a la altura del muslo. Igual aquí aguardando una repetición en el monitor que tenemos en cabinas como para ver qué tal la intensidad, si ha meritado o no la roja directa. En el primer golpe de vista viene expulsado, pero veremos a continuación. Igual habría que cuidarse más para tirarse de esa manera. Sí, no hay nada que discutir. Por la condena, como se dice, Derlis Orué expulsado. Innecesario que se haya tirado de esa manera. Lo agarró incluso un poco más arriba, a la altura de la costilla, el abdomen más o menos en realidad. No era la forma de disputar la pelota la de Derlis Orué. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Roja directa, es roja directa. Estamos viendo, como dice Víctor, otra vez el monitor. Exagerada, bueno, de hecho, la intención de cómo fue justamente a disputar esa pelota Orué. Expulsado, queda con 10 Sol de América. En Copetrol, los mejores precios en combustibles. Superaditivada a 6.640 guaraníes. Diesel Go, aditivado a 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontraste en Erimar. Accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sí, Víctor. Me extraña que se haya precipitado tanto Derlis Orué como para entrar de esa manera, porque era una pelota casi al borde del anillo central del campo de juego. No tenía ningún peligro. Si Comas se hacía del uso del balón, como para tirarse de esa manera ya tendría que ser, o estás muy seguro que llegas a la pelota, o tendría que ser una acción en la cual querés cortar sí o sí alguna situación. Igual va al VAR. Vamos a ver qué le sugieren desde el VAR. Entiendo que es tarjeta amarilla. Insisto, en la primera repetición a mí me parece de roja. Vamos a ver si cambia de decisión Derlis Benítez, porque se tiró muy mal Derlis Orué. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Primero llega el hombre luqueño en la pelota, Víctor. Sí, el que toca es Comas y es la pierna derecha a la altura de la costilla del lado izquierdo de Lautaro Comas. Es cierto, Comas ya venía con la barrida. Derlis Orué lo llega a impactar de esa manera. En la cámara del costado, ahí se ve que lo agarra de refilón. Ahora con esta toma que es de la cámara que está más o menos en diagonal, no lo agarra de lleno. No lo agarra de lleno. Por eso decía, la primera impresión visual era de roja, pero ahora con esta cámara en realidad lo agarra más bien con el talón y lo raspa al jugador del Sportivo Luqueño. Se anula la tarjeta roja, es amarilla. También nosotros rectificamos con esta cámara nuestra opinión. En el primer golpe de vista, insisto, era de roja. Me dejé llevar por la primera repe. Ahora sí, Derlis Orué se queda en cancha. Respira aliviado Troadio, porque hubiese sido un golpe durísimo tener un expulsado ya a los 15 minutos de partido. Bueno, entonces anula la roja y tarjeta amarilla para Uruguay. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yopuisupe, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por Rebelo tiene Ortiz con la pelota, juega sobre punto sur, le pegó, tiró pelotazo largo para el fondo, sale el portero de Luqueño. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortín en uno de los puntos de ventas favoritos y recordá, sin Fortín no es Carolini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Sí, Víctor. Este es el uso del VAR que necesitamos y que a veces reclamamos, porque si le muestran una sola cámara, la de Plateas, nosotros decimos roja, la de Plateas parece que le impacta de lleno y que es un golpe durísimo, pero al mostrar desde la cámara que está en la intersección de preferencias, gradería norte, se nota que lo agarra con el talón y de refilón. Así que buen uso del VAR, bien de parte de Carlos Polo Benítez, se hizo justicia, terminó siendo amonestado Derlis Orué.
La pelota para el fondo, a ver qué dice el juez, será saque de arco para Sudamérica. Llega a Asunción el Bambino Poms con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas, en Boticario Bar Lilio, entre Bulnes y Malutín. Y ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuotas de 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota para el fondo, sale Bernardo Medina, le va a pegar el portero de Sudamérica. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. La pelota sobre punto derecha. A ver, la tira amarilla, corre para Sudamérica. Pelota al medio, falta, pinta acá el árbitro. Será tiro libre para el equipo unicolor. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Olimpia a las 4. Y el partido de fondo para Libertad Nacional 18:30. Todos los sábados y domingos, Supermercados y Bueno Pan te ofrecen 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Comprarestock.com.py. Va a pegar amarilla, Víctor. Fue José Leguizamón el de la falta. Confieso que no llegué a ver la tarjeta, Diego. Amonestado entonces el central de Luqueño. Sí, señor, le pegó amarilla esa pelota. Va al rechazo, pelota sobre punta derecha. Avanza, tiene el equipo unicolor sobre costado derecho. A ver, la tiene, juega en esa zona Fernández. Amagó Fernández. La marca del hombre deportivo luqueño será saque de costado y pertenece a la visita. Catedral Weekend de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago delivery. Al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido permanece 0-0. Y su seguros Chaco. 0-0 el partido aquí en Luque. En Bancob nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunícate rápidamente al 021-325-5000. Bancob crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno de redes sociales. @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Está agradable el partido, por lo menos el arranque en estos 20 minutos iniciales marca que Luqueño quiere proponer. Sol por ahora corta los circuitos, pero se nota que en cualquier momento Sol de América puede llegar a quedar mano a mano con los centrales del Sportivo Luqueño, atendiendo que se perfila en su campo como para robar inmediatamente y tratar de salir rápido por los costados. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Hay un hombre caído? Y Bernardo Medina, pero yo creo que es para bajarle el ritmo. Me parece que no pasó absolutamente nada. Máximo lo habrá rozado Lautaro Comas cuando intentaba llegar a la pelota. Sabemos que Bernardo es de hacer tiempo, así que no nos extrañaría que no haya sucedido nada. Acá se recupera Medina, el arquero Bernardo Medina. Sale del fondo el portero Danzaré. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana Vino Santa Elena. Los partidos para mañana en la intermedia Carapeguá Santerí, 10 de la mañana, mismo horario para Recoleta Rubiaño. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Sobre las plateas, tiro de esquina para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Danzaré. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro y el La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000 Caja Mutual. Le va a pegar Ortiz esa pelota, tiro de esquina para Sudamérica. Le pegó, tiró, seguro para Aguilar. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aclaramos un punto para evitar confusiones posteriores. No fue amonestado José Leguizamón. Hasta aquí el único que tiene amarilla es Derlis Orue. Tras la revisión VAR, la roja que se le anula, se le muestra la amarilla al volante de Sol de América. Es el único que tenemos hasta ahora amonestado en el partido.
El partido por ahora permanece 0-0. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, todo les gusta. En julio en Koala podés renovar tu somiero living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300 o renova tu casa con Koala. El próximo lunes se cierra esta fecha 2 con Sportivo 2 de mayo frente a Cerro Porteño. La Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota para Leguizamón, pelota Solaro por arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, la pelota sobre media cancha. A ver, la tiene el hombre de Sportivo Luqueño, sale Lucas, va por el fondo, falta, pita el árbitro, cayó el piso Lucas y estilo libre para Sportivo Luqueño. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Fútbol Argentina, segunda división, empataron 1-1 Chacarita y Estudiantes de Buenos Aires. En el equipo de Chacarita fue titular el portero paraguayo Marino Arzamendia. Tiro libre para el abrazo. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más y la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Ahora corresponde saque de arco para Sudamérica. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Y la Serrana te invita a pensar, pensá en la Serrana. Ubica la pelota en el área chica, le va a pegar a Bernardo Medina. Atento Medina, pelota para el fondo, aprovechemos y marquemos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El Luqueño Sol están 0-0. Y su seguros Chaco. Golpe de cabeza, tiro nueve, pelota Solaro arriba, se manda arriba amarilla para Sudamérica. La marca de Suárez por el cuerpo, gana Suárez, dejando cortita la pelota. A ver, levantó el tirón para Lautaro Comas. La pelota al área, viene buscando García Guerreño. García Guerreño para Sudamérica, juega al medio, se va a equivocar. Viene buscando la pelota y juega. Viene buscando Rodrigo. Está dejando para Maná, recostado sobre punta derecha, por el frentino de la pausita. A ver, ganó, se metió. Marca el hombre de Sudamérica. Recupera Otálvaro. Otálvaro juega bien, dejando de primera Rodrigo. ¿Sabes Otálvaro? Qué buena es Luqueño. A ver, levantó, tiró. Comas de cabeza, el rebote Lautaro le pega y se pierde. Insiste Luqueño, el rebote offside ahora, en offside arriba el banderín. ¿Cómo viste, Víctor Villalba? Tremenda tapada de Bernardo Medina para impedir la caída de su portería en el cabezazo de Lautaro Comas. Comas ya se preparaba como para ir a festejar el gol y apareció la mano salvadora de Bernardo Medina en el rebote, atento como para trabar el lateral derecho. Aquilino Jiménez impidió que Comas pueda llegar al tanto. La más clara del partido se acaba de generar a través del lado derecho porque la jugada nació en un centro de Otálvaro. La pelota al fondo se salvó, realmente se salvó Sudamérica. Pelota al fondo para el equipo danzaré. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. No debo ser injusto, así como en la introducción recordaban los dos errores de Bernardo Medina la vez pasada antes de 2 de mayo. Esta tapada vale como un gol. Tremenda mano la que tuvo que sacar para salvar a Sol de América, porque insisto, Comas cabeceó y ya se estaba perfilando como para ir a gritar frente a la hinchada de Luqueño. La pelota por arriba, golpe de cabeza. A ver, retiene, juega Rodrigo. Está parado, pelota sobre el extremo derecho, cayó el piso, el árbitro pita, falta, cuidado. Hay tarjeta, amonestado el hombre de Sol. No hay tarjeta finalmente, Víctor. Falta de Bautista Cassini, estuvo al límite de la amarilla, creo que manejó bien esta situación de Erly Benítez, por supuesto que era falta, pero hasta ahí creo que no daba como para bajar tanto la vara en cuanto a las tarjetas amarillas. La pelota para el fondo, sale el Deportivo Luqueño con Leguizamón. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benita Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por Ortiz jugando bien. Pelota en el área arriba, pegadita, raya tiene en esa zona. Marca el nombre Deportivo Luqueño. El rebote para Díaz, le pegó Fernando. Arriba por elevación, golpe de cabeza, no pudo Fernández. Sale Cassini. Cassini con esa pelota jugando, se va a equivocar. El rebote cortita para Ortiz. La tira Ortiz, se le voló
volante de Sudamérica. Va la pelota por media cancha. Tiene Ortiz, está solo con esa pelota. Jugando suavecita. Viene buscando la pelota, entregando para Aquilino. Otra vez para Amarilla. Amarilla para Aquilino. Tiene Cassini. Cassini que ahora toca la pelota. Jugando sobre punto. Zurda viene bajando del Valle. El zaguero del Valle para Sudamérica. Jugó para Díaz. Otra vez para del Valle. Toca sol pelota al fondo. Presiona el Sportivo Luqueño. El balón sobre punta derecha para García Guerreño. Este movió. Sector derecho. Tiene Aquilino. Va marcando como pelota al fondo. Sale García Guerreño. Tiene para Sudamérica. Amaga. Se mete pegadita en la raya. Levantó. Tiró. Pelota larga para el fondo. Hasta agosto comprando un Smart TV. Lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca a Toquito Fortín en tus puntos favoritos de ventas. Y recordá, sin Fortín no es Carolini. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. 28 minutos de este primer tiempo. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. La pelota por media cancha, presionaba Lucas Barros, juega esa pelota para Suárez. Suárez tiene, juega de zurda. Entregó para Jorge, levanta la pelota por arriba, con el pecho juega. Sale el hombre de Sportivo Luqueño. Otra vez para Suárez. Suárez pone bien mitad del terreno. Viene bajando Lautaro. Es Ríos. Ríos con la pelota, movió Rodrigo. Levanta pelota a mitad del terreno, presionaba Ríos, gana de cabeza. Sale buscando, no podía Lucas Barrios. La pelota por la media cancha, sale el Sportivo Luqueño. No pudo del Valle. Ahora se desvía esa pelota Rodrigo del Valle. La pelota larga para el fondo. A ver, la tiene Villalba. Alexis juega esa pelota Alfredo Aguilar. Le va a pegar Alfredo, pone suavecita, punta derecha, toca el Deportivo Luqueño. En sintonía desde Villaliza, la familia Lucena. Hoy está de cumpleaños la señora Celestina Villalba. Un gran abrazo para ella. Correcto, muy bien. La pelota al medio. El partido, repito, permanece 0-0. Atención, Asunción y Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. La Feria 220 de Luminotecnia ya está aquí. Puedes pagar hasta con 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. En Sudamérica necesita aparecer un poquito más Cristian Amarilla. Hasta aquí el lado fuerte para atacar fue el sector izquierdo con Luis Ortiz, que está bastante encarador hacia el lado de Sergio Tálvaro. Amarilla en realidad hasta aquí viene cumpliendo una función más defensiva, de seguimiento a Lautaro Comas y evitar que le hagan el 2 contra 1 por esa zona a su lateral izquierdo Fernando Díaz. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. El remate de Maná. Atento el arquero Víctor Villalba. Fue un buen intento el pase en profundidad de Rodrigo Rojas. Se le abrió un poquito el balón a Nicolás Maná. Casi que quedó para definir en forma oblicua. El remate salió débil. Atento y le sumamos otro punto más a Bernardo Medina con esta respuesta. Y va a pegar Medina. Pelota para el fondo para el portero de Sudamérica. Fútbol brasileño entre tiempo del compromiso. Palmeiras y Vitória van empatando 0-0 en el equipo local suplente Gustavo Gómez. Y en Vitória también en la banca de suplentes Raúl Cáceres. Saque de costado cerquita del banderín. Corresponde a Sportivo Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que Emiliano Tacuarí terminó 0-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos rellenos, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Suárez con la pelota puso esa pelota por arriba. Viene bajando en esa zona. Quirino levanta la pelota para Fernández. Se va ganando bien. La pelota para Roa. Es Roa finalmente. Juega bien para Amarilla. Ganó. Se mete Amarilla. Sigue. Amarilla le pegó. El arquero no pudo controlar a Alfredo. Y se le va la pelota a Víctor Villalba. La primera aparición de Cristian Amarilla y fue bastante profunda. Se sacó a 2 de encima en la marca. Yo creo que estaba un poco incómodo para definir y por eso también se lamenta Ronald Roa, porque Roa venía de frente para disparar con pierna derecha. Amarilla le quedó para la zurda, aún así efectuó un buen remate. Aguilar no pudo contenerla, es córner para Sol de América. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ortiz. Y si viene el primero del danzarín. Y si viene el primero para el equipo de Sol. Pelota en el aire. Golpe de cabeza más rechazo de Díaz. La pelota suavecita Amarilla. Amarilla tiene otra vez por Ortiz. Le va a pegar Ortiz. Ortiz tiene el zurda. Ganó. Se metió. Ganó. Se le va la pelota. Será tiro de portería para Luqueño. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales
oficiales Solaris Fertilizar Paraguay. La pelota para Maná. Maná tiene, juega Rodrigo. A ver, Lucas. Fuerte esa pelota, Víctor, para Lucas. Sí, tiempo atrás Lucas dominaba, ganaba en velocidad y estaba mano a mano con el arquero. Hoy ya evidentemente a esta edad, a esta altura de su carrera, estos movimientos le cuestan un poco más a Lucas Barrios. Fue buena la intención, si lograba parar con pierna zurda iba a igual estar bastante forzado Lucas como para disparar desde esa distancia. Repito, el partido por ahora, Luque, está 0-0. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, los cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota sobre punta sur, tira Leguizamón, levanta por arriba, golpe de cabeza. Se mete Lautaro, llega primero Aquilino, juega García Guerreño. La pelota al fondo para su arquero Bernardo Medina. Todo lento, va saliendo por el fondo Medina, que está vestido de verde. A ver, Medina juega, levanta la cabeza. Va a mover la pelota por media cancha. Métete arriba, le dice al compañero. Ahora levanta el brazo derecho el portero de Sol de América. Le va a pegar con pierna derecha. Bota la pelota por el piso. Ahora sí le pegó a Medina. La pelota por arriba. Viene por la media cancha. A ver, la tiene, juega sobre punto zurda. Viene buscando Díaz. Díaz para Sudamérica. Paró, levantó la cabeza. Botín izquierdo, domina bien. Juega pegadita la raya. Ortiz movió de primera. Va saliendo. La pelota para Roa. Tiene Roa, se escapó. Qué buena acción. Corrió Roa. Insiste para Sol. A ver, jugó. La pelota para Fernández. Paró, le puede pegar. Gira, cayó. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Reclama penal David Fernández. Yo creo que se preocupó más bien por el contacto y por impresionar al juez antes que por rematar, porque ya se había quitado encima la marca de Leguizamón. Si hubo toque fue suavecito, creo que no lo suficiente como para desestabilizarlo. Igual sigue protestando la gente de Sol de América, veremos si hay revisión o no. Muy bien, cerquito del minuto 35. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Bolivia, minuto 70, 10 Tronquets y Aurora van empatando 1-1 del equipo de Aurora. El equipo de Sergio Orteman titular, el paraguayo Cristian Enciso. Le toca, pero suavecito. Y hay un toque, pero yo no sé si es suficiente como para que se caiga desplomado el delantero David Fernández. Que hay contacto, hay. Si el VAR quiere ser meticuloso, riguroso, Carlos Paul lo puede llamar a Derly Benítez, pero a veces analizamos la intensidad, si un contacto es suficiente para echar o no a algún jugador. Creo que esto no reúne las características como para sancionar la pena máxima. Bueno, fíjate, Víctor, Troadio Duarte le dijo de todo Troadio al cuarto árbitro, Víctor. Sí, está enojado Troadio, se acercó al cuarto árbitro para calmarlo, también sale a reclamar el asistente, le dice algo ahora a David Fernández. Momento de chequeo, se puso la mano al oído varias veces Derly Benítez, quiere decir que le están indicando la jugada desde el VAR. Viendo otra repetición, cada vez que lo veo en cámara lenta parece que quiere convencerme más la jugada, pero insisto, me sigue pareciendo suave, no es un toque determinante como para echar al jugador David Fernández. Va al VAR, así que Carlos Paul Benítez le sugiere penal para Sol de América. Vamos a ver qué decisión adopta el juez del partido. Ahora marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiló, que la remasa estés donde estés, indica Diego Iván. Que por ahora el partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Víctor, sigue el árbitro observando el monitor. Y cada vez que veo la repetición me parece más penal, pero no sé, Diego. David Fernández cae como si fuera que le metieron una patada impresionante a la altura del tobillo y lo mueve, lo llega a tocar, pero no sé. Creo que igual podía seguir la carrera y terminar definiendo. Cobra penal, exactamente. Muy bien, el árbitro mira. Revisión de VAR y es penal para Sudamérica. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Kiradol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues sube Kiradol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es penal para la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Roja. Busca tu kit Fortín en tus puntos de venta favoritos y recordá, sin Fortín no es Carroline. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Víctor Villalba. Mañana vamos a ver qué opinión tiene Federico Ríos cuando esté en el análisis en Fútbol a lo Grande TV, a ver si le convence o no. Yo sigo viendo la repetición y no... Para mí podía dejarla pasar el juez del partido. Se dejó impresionar por la forma en la cual se tiró David Fernández. Yo insisto, Fernández podía seguir firme, rematar,
pero él sintió el contacto e hizo su parte como para que le sancionen la pena máxima. Y es Ronald Roa el que se acomoda para la ejecución. Le pregunto a mis compañeros, para vos, Gerardo, ¿es penal o no? Para mí no es penal, Diego. ¿Para Gustavito? Tampoco. Tampoco. ¿Para Juancito? No, señor. Yo entiendo lo de Juancito. Lo de Juancito yo entiendo perfectamente. Es penal, Roa. Roa le va a pegar, le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Sol de América, de penal, Roa. Esa pelota fue al ángulo izquierdo. Repito, al ángulo izquierdo de Alfredo Aguilar. El penal de Ronald Roa de ejecución de los 12 pasos. Pasa a ganar la visita. Pasa a ganar Sol de América. ¿Sabe cómo está la cosa? Sol de América, el unicolor, le gana al Sportivo Luqueño por 1-0. Monumental. Si es polémico o no, poco le importa a esta altura a Ronald Roa. Muy buena ejecución para vencer a Alfredo Aguilar. Fuerte arriba, al lado izquierdo del portero de Sportivo Luqueño, que acertó la zona, pero no pudo llegar. Estiró con todo el brazo derecho. La pelota tuvo elevación correcta y termina siendo el primer festejo de Sol de América aquí en Luque. Se quedaron enojados, se quedaron reclamando los jugadores del Sportivo Luqueño. Ahora ya no hay nada que hacer porque pasó al frente en el marcador Sol de América. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Cerca de los 40. Gana Sol de América por 1-0. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales de Lambaré, Capilla, Taitagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos, el Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota por el fondo, viene bajando esa pelota Alexis Villalba, tiene para Deportivo Luqueño. Está dejando la pelota sobre punto zurda. Mueve la salida para Leguizamón, tiene, levanta la cabeza. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Que la visita Sol de América le gana a Luqueño por 1-0. Y su seguros Chaco. De tiro penal, Ronald Roa gana Sol de América 1-0. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Así como valorábamos anteriormente la intervención del VAR, porque dio claridad a una jugada que en cancha parecía roja directa, después al final no pasó mucho. Ahora es la cara opuesta porque mostraron la repetición varias veces en cámara lenta, como que sugestionando a pensar que era penal y que el contacto era grave como para sancionar la pena máxima. Son las cosas que a veces nos da esta herramienta. Cuando te muestran tanta repetición en cámara lenta y se magnifica el contacto, tiende uno a pensar que con ese contacto siempre va a ser penal. Es otra de las cuestiones que a veces hay que poner en la balanza con la buena o mala o polémica utilización a veces del VAR. La pelota para Álvaro. A ver, al tiro por media cancha. Jorge Mendoza levantó, tiró, pelota larga, la otra zona. Viene Medina, va por el piso. Sale el portero del Sol de América. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra al por mayor, hace que tu dinero rinda más. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y próximamente en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Seguinos en redes sociales, El Ahorrazo Super Mayorista. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero con Olimpia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Celebra la amistad con Punto Farma. Sorteamos 5 iPhone 15 y 5 Apple Watch. Participas comprando los productos en promoción en Punto Farma. Premiamos tu amistad. La pelota para Lucas Barrio. Tira Lucas, pone suavecita esa pelota dejando por media cancha Rodrigo. Este soltó para Otálvaro. La marca en esa zona, sale el hombre danzarín con Fernando Díaz. La pelota de Díaz tiene Fernando. Mira, hace un globo esa pelota. Viene parando, levantó la cabeza. Botini quiero juega más arriba. Está dejando cortita, movió para
Fernández tiene, Fernández corre, Fernández gana. Se mete, ganó, pelea por el cuerpo. Arriba la marca de Suárez. Pelota suavecita por la de cancha, corre, viene buscando la pelota el hombre Deportivo Luqueño. El rebote para Noé, la pelota para Derlis. Levantó, tiró, juega punta derecha para Amarilla. Amarilla tiene, juega. Está dejando cortita para Cassini, movió Noé. Ahora sí para Cassini. La pelota de Cassini. Cassini tiene para Sudamérica. Está entregando sobre punta zurda. Movió para Díaz, pelota más arriba. Va por el piso, golpe, taco Noé. Se equivocó. La pelota para Maná. Tiene Maná, que bien sale Maná. Cuidado, busca el empate. Busca el empate Luqueño. Corre Maná. Se abre Lucas. A ver, Maná colocó, sigue. Maná con la pelota jugó. Lautaro tiene. A ver, remata el arco pifiado. Hizo el remate para Lucas. Está dentro del área. Le pegó. Lucas arriba el techo. Víctor Villalba. Se apuró Lucas en la resolución. Quizás si llevaba la pelota hacia el costado podía tener una opción como para meter un centro. Quiso definir de sobrepique y la pelota terminó yendo al sector de graderías. Buen arranque de Nicolás Maná. Hasta aquí es el que ha mostrado mayor determinación en el lado del Sportivo Luqueño. Con desorden es cierto, porque varias veces se enredó un poco con su propio entusiasmo, pero al menos es el que empuja permanentemente y se muestra como opción de pase. Sí, señor. La pelota por el fondo. Saque de arco para Sudamérica. En Chile, minuto 82. Colo-Colo y O'Higgins empatan 1-1. Mala noche para Guillermo Paiva en el local. Desperdició un penal y anotó en propia puerta. Autogol del paraguayo. Mañana prosigue la categoría semiprofesional, la intermedia con Carapeguá, Santana, 10 de la mañana. Mismo horario para Recoleta, Rubiño. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitaúa.com.py. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad. 20% de descuento en 10 el podio. Petrobras premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Estamos llegando al minuto 44 de la etapa inicial. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. Cerquita del banderín, saque de costado, un ataque para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, va por el piso, no, dijo el juez, no hay falta. La pelota la marca, sale Villalba. La pelota por arriba viene buscando a Lucas, va por el piso, le va a cometer falta o no. El hombre de Sudamérica del Valle va buscando a Cassini. Cassini juega la pelota para García Guerreño. Está en el piso el hombre de Luqueño, Lucas. Se recupera ahora. El balón por arriba sobre punto sur, tiene Diga. La pelota de Fernando. Levantó, tiró. Pelota por elevación, golpe de cabeza. Y está en la marca defensiva el hombre luqueño. Insiste amarilla para Sudamérica. Amarilla jugó. Pelota arriba, marca Villalba. El balón por remendo para Rodrigo. Rodrigo tiene, juega. Está entregando para Maná. Maná tiene, jugó para Lucas. Paró, levantó la cabeza. Tiene, marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. Que Sudamérica la visita. Gana Luqueño por 1-0. Y su seguros, Chaco. 4 minutos más al partido, Víctor. Así es, vamos hasta el minuto 49 en esta primera etapa. A ver, Ortiz cayó por el piso, no hay falta, sale Luqueño, pelota para el fondo. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannica. Mil y empeños, 20 y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil y empeños. Ortiz con la pelota, Ortiz está dentro del área, le pegó. Fuerte disparo, probó el arco, Víctor. Exactamente, y otra vez desnuda la zona derecha del Sportivo Luqueño. Otálvaro estaba cruzando línea de la mitad de la cancha, por eso Luis Ortiz apareció solo. De vuelta una mala decisión porque disparó desde un ángulo bastante difícil y la pelota terminó yendo a cualquier parte. ¿Sabes lo que hizo otro radio, Víctor? Agarró el sonido ambiente que está en el campo de juego, ese micrófono que tiene el estuche. El espumoso, no sé, un estuche, algo así. Agarró y tiró y golpeó cerca de la banca. Nervioso el técnico, Víctor. Y sí, porque no le gustó lo que hizo Luis Ortiz. Tenía mejores opciones, podía tomarse un tiempo, esperar que David Fernández llegue al punto penal y meter el centro. Quiso hacer un gol que es difícil. En honor a la verdad, si un jugador aquí mete un gol de esa clase, no va a estar jugando en el fútbol paraguayo porque tendría un toque de distinción. Son a veces esas malas decisiones que toman los jugadores. Ahora, ¿cómo vive el fútbol, radio? Sí, moviéndose de lado a lado, reclamando todo, enojándose con sus jugadores, entrando a la cancha, porque varias veces ya ha pisado la línea interior del campo de juego. Una especie de Gustavo Costas, en otra versión, ¿eh? Exactamente, sí, Gustavo Costas, pero con menos recorrido. Para mí que Costas se movía más, tenía más kilómetros durante el partido en el recorrido del ex técnico de Guaraní,
de Olimpia, de Cerro Porteño aquí en nuestro medio. Sí, señor, y esto termina de a poquito, Juan. Ya mismo declaras hoy, pasa por los origesos Jordi en los salones de ventas de la cooperativa Jordicer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. A ver, estamos llegando al minuto 47 de la etapa inicial y esto termina en su primera parte. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Recordando que de penal, Ronald Roa gana Sudamérica por ahora 1-0. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Y las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. Ya termina primer tiempo. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Y Suzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. La pelota por arriba, la marca de amarilla, pelota sonora por el fondo. A ver, tira Leguizamón, cabecea, juega sobre punta derecha. Movió para Alexis Villalba. La pelota de Villalba, pelota por elevación, golpe de cabeza, no pudo Lautaro Coma. El rebote pertenece, para con el pecho Rodrigo. Le van a robar la pelota. Dejó correr Bernardo Medina. Y será tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Laura Azul. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Y le voy a pegar Lautaro Comas. Y si llega el empate, Luqueño, antes que culmine el primer tiempo, vamos a ver. Y si llega el empate, no Luqueño, le va a pegar Lautaro. Están las parejitas dentro del área. A ver, Lautaro se predispone para pegarle. Ahora sí le pegó, tiró. Gol, 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 gol. Gol. Del Sportivo Luqueño. Gol del Sportivo Luqueño. Autogol. Autogol. Aquilino Jiménez, esa pelota le quedó a Aquilino, pero contra su propia valla. La pelota fue a caer al poste izquierdo del arquero Bernardo Medina. Y llega Aquilino, pero autogol. Es así, empató Luqueño. Y les decía, y si estaba en empate se le dio nomás a Laura Azul. ¿Sabe cómo está la cosa? Termina ahora primer tiempo. Luqueño Sudamérica igualan 1-1. Monumental. De la forma menos pensada, increíble el autogol que acaba de convertir Aquilino Jiménez. El centro de Lautaro Comas fue justo a la zona donde no habían compañeros suyos, no habían jugadores de Sportivo Luqueño porque habían picado en otras direcciones y hasta parecía simple, parecía sencilla para Aquilino Jiménez. Le agarró con la canillera y la pelota hizo un efecto y terminó pidiendo permiso para ingresar a su propia portería. Nada que hacer. Bernardo Medina sorprendido por el despeje fallido de su compañero que le termina costando caro porque se van a vestuarios con el empate. Parecía que solo tenía controlado a Luqueño. Se da este autogol, un blooper de Aquilino Jiménez que revive al Sportivo Luqueño. Momento del gol. 49 minutos, primera etapa. Termina primer tiempo con este empate. Luqueño 1, Sudamérica 1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor Villalba al comentario en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En general me gustó el primer tiempo, el que nos acaban de ofrecer Sportivo Luqueño y Sol de América. Tuvo sus situaciones cambiantes, tuvo su momento de dominio luqueño, su momento en el cual mostró solidez Sol de América y por supuesto levantó la confianza a partir del gol que convirtió Ronald Roa. Pero no es que lo peloteó Luqueño a pesar del dominio que exponíamos durante la primera mitad, porque si hablamos de la posesión claramente fue favorable al cuadro auriazul con respecto al conjunto hoy vestido de blanco. Pero aún así la resistencia del cuadro dirigido por Troadio Duarte fue buena. Se mantuvo firme en el fondo con la línea de 4, con los dos volantes centrales bien ordenados en cada una de las intervenciones que
tuvieron a lo largo de estos primeros 45 minutos. Sí fue protagonista el VAR en dos situaciones, en una bien, en la otra la verdad que hasta ahora sigo teniendo serias dudas sobre si fue penal o no a favor de Sol de América. Pero vayamos por parte. Primero, la corrección que hizo a los 15 minutos Carlos Paul Benítez con la intervención del VAR, la herramienta que vino justamente para dar justicia al fútbol, ya que a primera vista, en la primera impresión, parecía categórica la roja directa a Derlis Orué. Es que se tiró mal, se tiró de manera imprudente y pudo haber lastimado al rival, a Lautaro Comas, hasta innecesario, diría yo, la forma en la cual se lanzó el volante central de Sol de América. A primera vista, aquí arriba, sin ver todavía el monitor, decíamos que era de tarjeta roja, incluso con la primera repetición que se proyectaba en el VAR, seguía apareciendo de roja porque la cámara en el ángulo que tenía daba la sensación de que lo planchó de lleno a la altura de la costilla más o menos, o sea, era una de esas rojas indiscutibles. Después, cuando vimos el siguiente plano, que era una posición incluso más preferencial y más acorde a lo que requería ese análisis VAR, nos percatábamos que lo agarró simplemente de refilón y que encima el contacto se termina dando con el talón, no con la parte de la taquilla. Termina corrigiendo su decisión de Derlis Benítez de buena manera, anula la tarjeta roja y le mostró la amarilla al volante central de Sol, que a partir de ese momento lógicamente empezó a jugar condicionado el partido. Luqueño era el que dominaba, el que tenía más la pelota, el que marcaba en un momento dado el ritmo a seguir en el juego, pero hasta en algunos instantes se volvía predecible. ¿Por qué? Porque cuando tenía la pelota ligeramente recostado al lado derecho del campo, o Jorge Mendoza o el propio Rodrigo Rojas o incluso el central por derecha Alexis Villalba, la tendencia era que le marque el pase ya que comienza a correr Maná, y a veces caía en una repetición de buscarlo a Maná cuando Maná en algunos momentos ni siquiera todavía estaba listo como para hacer la carrera en diagonal. El balón caía en esa zona que era fácil para el despeje de Rodrigo del Valle, el central por izquierda de Sol de América. Y por eso decía que en un momento Sol ya sabía, cuando tenía en esa posición algunos de los jugadores que citábamos, Villalba, Rodrigo Rojas o Mendoza, el pase era para Maná indefectiblemente, y con eso terminaba Sol saliendo con comodidad desde el fondo. Hubo un tramo de más o menos 10-12 minutos donde el partido se equiparó, donde Sol de América comenzó a ganar confianza a consecuencia de pases. Si bien es cierto, la mayor parte del tiempo jugó largo, desde Rolando García de Reño, desde el propio Rodrigo del Valle, buscando la profundidad con sus delanteros, o a Luis Ortiz, que fue más protagonista que Cristian Amarilla, si hacemos la comparación de uno y otro extremo del elenco danzarín. Se frenó un poco Luqueño y eso permitió estabilizar el juego de Sol en el medio. Comenzó a generar más Cristian Amarilla. Decíamos promediando la primera parte que Sol necesitaba su protagonismo, que Sol necesitaba que no solamente haga la tarea defensiva, porque estaba cumpliendo bien en el retroceso y en el ida y vuelta para acompañar a su lateral por esa zona, Aquilino Jiménez, pero le faltaba esa chispa, le faltaba ese algo más que puede generar en campo rival. Comenzó a animarse, encaró a dos jugadores, probó de pierna izquierda cerca del ángulo. Aguilar llegó a responder otorgando un rebote y mandando la pelota al tiro de esquina. Después tuvo otro desborde, empezó a ser más participativo en las conexiones con David Fernández y con Ronald Roa, y a partir de eso Sol creció, sin ser deslumbrante, sin ser dominante, porque creo que en ninguno de estos 49 minutos de partido podemos decir que Sol tuvo 5 o 6 minutos en los cuales parecía que lo llevaba por delante a Luqueño. No, nada de eso, sino que adelantó un poquito más las líneas, y a partir de ese trabajo de los volantes y los extremos empezó a dar una mayor sensación de peligro o de que algo podía pasar. Algo nos sugería a imaginarnos que Sol de América en algún momento iba a estar cerca de quedar mano a mano con los rivales o tener esa gran chance como para desnivelar en el partido. Tuvo una Luis Ortiz que definió mal, tuvo otra, como citábamos anteriormente, Cristian Amarilla, en la cual la respuesta fue correcta de parte de Alfredo Aguilar, hasta que llegó la jugada del penal, que a mí me sigue pareciendo polémica, a mí me sigue pareciendo una falta muy suave. Que hay contacto, no podemos decir lo contrario porque mentiríamos, pero yo no sé si esa pierna de Leguizamón efectivamente
en la intensidad del juego, puede llegar a echar al delantero de Sol de América. A mí me parece que Fernández se preocupa más por recibir el contacto, lanzarse, impresionar al árbitro, antes que por definir, porque en realidad él tenía la preferencia, la prioridad en el control de la pelota, ya orientó su cuerpo como para disparar de pierna zurda, y cuando siente el contacto se desploma, aún teniendo casi la posibilidad de quedar frente a Alfredo Aguilar y poder disparar. No cobró Derlis Benítez en primera instancia, incluso hacía el gesto de que se levante el jugador, de que no pasaba nada, y recibe posteriormente el contacto, o el llamado, mejor dicho, de Carlos Paul Benítez. En el 90% de los casos, si te llama el VAR es para corregir tu decisión, es porque algo te están sugiriendo, y la forma en la cual le mostraron las repeticiones, con la cámara lenta, con los ángulos que beneficiaban la opinión de Carlos Paul Benítez, porque en realidad, obviamente, si lo llaman, quiere decir que hay una evidencia manifiesta, algo claro, algo que no da para dudar. Y bueno, con las repeticiones lo terminaron convenciendo a Derlis Benítez y cobró penal. Después en el análisis seguramente escucharemos el lunes o martes en el repaso de las jugadas polémicas la frase correcta de decisión, porque en realidad hay contacto y por lo general en estos casos no podemos mencionar mucho más. Pero bueno, a mí me siguen quedando dudas. No era algo determinante para la caída de David Fernández. O sea, no era un error grosero como para que participe el VAR, y terminó dándose el penal a favor de Sol de América. Muy buena ejecución de Ronald Roa para abrir el marcador. Iban 38 minutos del primer tiempo, con determinación, con fuerza. Imposible para Alfredo Aguilar, que acertó el lugar, pero extendió el brazo y no pudo llegar con esa mano derecha a evitar la primera caída de su portería. Ese primer grito de gol, así lo narró con esta descripción Diego Iván Ruin para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Correcta decisión de penal. Es penal, Roa le va a pegar, le pegó. Gol, 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 gol. De Sol de América, de penal, Roa. Esa pelota fue al ángulo izquierdo. Repito, al ángulo izquierdo del Alfredo Aguilar. El penal de Ronald Roa, de ejecución de los 12 pasos. Pasa a ganar la visita. Pasa a ganar Sol de América. ¿Sabe cómo está la cosa? Sol de América, el unicolor, le gana al Sportivo Luqueño por 1-0. Correcta decisión de penal. Ahí Gustavito, como siempre, adelantándose a los hechos, porque ese será el audio, esa será la frase. Aquí no habrá mucho que discutir desde el departamento de árbitros. Después, que nos guste o no, que nos parezca que la intensidad o no, ya es otra historia. Será correcta probablemente la decisión para el departamento de árbitros. Después pasaron 10 minutos desde el gol de Roa en los que no pasaba nada. No había forma, o no había algo que nos haga imaginar que Luqueño pueda llegar al empate antes del cierre de la primera parte. Incluso parecía afectado Luqueño porque Sol de América había llegado al tanto sin haber generado demasiadas jugadas y sin tener posesión del balón. Sol de América se encontraba al frente. Luqueño tenía mucha más tarea por hacer a partir de ese momento. Y como decíamos en el comentario, de la manera menos pensada, insólito el gol que hizo en contra Aquilino Jiménez. Pifió en el despeje y en vez de impulsarla hacia afuera de su área, la impulsó adentro de su arco. Increíble el gol que Diego Iván Ruin trataba de explicar con este relato. En el último suspiro de la primera parte, Luqueño se iba al vestuario, gol en contra de Aquilino Jiménez, se iba al vestuario con el empate 1-1. A continuación escuchamos cómo lo vivía Diego Ruin para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Y le voy a pegar Lautaro Comas. Y si llega el empate, Luqueño, antes que culmine el primer tiempo, vamos a ver. Y si llega el empate, no Luqueño, le va a pegar Lautaro. Están las parejitas dentro del área. A ver, Lautaro se predispone para pegarle. Ahora sí le pegó, tiró. Gol, 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 gol. Gol. Del Sportivo Luqueño. Gol del Sportivo Luqueño, autogol. Aquilino Jiménez, esa pelota le quedó a Aquilino, pero contra su propia valla. Contra su propia valla. La pelota fue a caer al poste izquierdo del arquero Bernardo Medina. Y llega
Aquilino, pero autogol. Es así, empató Luqueño. Y les decía, y si estaba en empate se le dio nomás a Lauriazul. ¿Sabe cómo está la cosa? Termina ahora primer tiempo. Luqueño Sudamérica igualan 1-1. Entre tiempo del partido, en 2 minutos vuelven los protagonistas, así que aprovechamos y vamos hasta Gerardo Novera junto a Juan Silva y ya retornamos en exactamente 2 minutos aquí desde la ciudad de Luque. Muy bien, correcto, Víctor, para repasar lo que está dejando la fecha número 18 de la intermedia. Esta mañana empate 0-0 en ambos partidos. Martín Ledesma 3 de febrero y Pastoreo en la Liga Caguazú de Fútbol también 0-0 ante el Sportivo San Lorenzo. Ayer otra igualdad de 0-0, factor común en esta fecha número 18 de la intermedia. En el único encuentro donde hubo muchos goles, Encarnación en el Villa Alegre goleó 4-1 a Fernando de la Mora. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfrío. Salvate con Apracur. Mañana prosigue la jornada número 18 de la intermedia. Carapeguá de local en el Municipal en su cancha. Va a recibir al Deportivo Santaní. Arbitraje del señor Víctor Robles y en el mismo horario a las 10 de la mañana en Luque. Estadio Cardiff 1, Recoleta. El puntero del campeonato enfrentará a Rubioño. Arbitraje del señor Julio Ojeda. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivada a 6.640 guaraníes. Diesel Gold aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, ¡vamos! Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La jornada número 18 termina. Adelante, Diego. Bueno, correcto, disculpame, Gerardo. Están los protagonistas para el arranque del segundo tiempo y estamos con la información, Juancito. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor, cambia Luqueño. 2 cambios en el Sportivo Luqueño. Camiseta 7, Marcelo Ferreira. Quedó en vestuarios Lucas Barrios. Y camiseta 11, Elvio Vera. No continúa Lautaro Comas. Muy bien, correcto, señoras y señores. Sudamérica sin modificaciones, Víctor. Vuelve con los mismos protagonistas, Sudamérica. Correcto, el árbitro va a autorizar, señoras y señores, de Hermes Benítez, y esto arranca en su segundo tiempo. Recordando que el partido por ahora está igualado 1-1. El árbitro cronometra, pone en 0 y esto arranca en la etapa final, acá en el Feliciano Cáceres. Fecha 2 del campeonato clausura. Ahora sí, cronometra el árbitro. Dale Berlín, va a autorizar el segundo tiempo. Vamos a ver la pelota al hombre de Sudamérica, Fernández. Fernández está para tocar. El árbitro espera la orden. Ahora sí, todo listo. Cronometra, pone en 0 y esto va a arrancar. Va a arrancar el segundo tiempo. Ahora sí, arranca la etapa final aquí en Luque. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo tiene en esa zona. Pelota sonaro de García Guerreño. Arriba, golpe de cabeza, la marca de Cassini. Pone la pelota sobre punta zurda. Va saliendo el Bebera, pide falta. El árbitro observa, pita falta. Y es tiro libre para Luqueño. Llega Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar. Lilio, entre Bulnes y Malutini. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Víctor. Con Elvio Vera quiere más protagonismo por el sector izquierdo, porque justo eso decíamos, que Maná era el más persistente por los extremos. Comas solamente tuvo la jugada del cabezazo y hasta ahí. Y con Marcelo Ferreira quiere un poco más de movilidad. Solo que a diferencia de Lucas, Lucas tiene movimientos más inteligentes con respecto a Marcelo Ferreira. En realidad ese es el déficit de Luqueño, ya del torneo de apertura. Cuando no estuvo Conejo Benítez después de la lesión, le costó bastante encontrar el reemplazante ideal a Julio César Cáceres. La pelota de Cassini, levantó tiro, pelota Solano, se mete Ortiz, está sobre punto sur al nombre de Sudamérica. No se fue la pelota, insiste Ortiz amaga, presiona la salida, va la marca de Otálvaro, va el chiquitito, presiona, gana Otálvaro, falta de Ortiz, tiro libre para Luqueño. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles, 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de Bellísima en cuotas de tan solo 170.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles
miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT Cheponemoy. La pelota sobre punto sur, pelotazo por arriba, golpe de cabeza, marca en esa zona, viene buscando Cassini, está dejando cortita para Derris Orué, está parando Orué con ese balón jugando bien para Fernández, viene presionando la pelota en esa zona del campo. Fernández pone la pelota para el fondo, la tiene Derris Orué jugando sobre punta izquierda, movió la pelota para Díaz, ataca Sudamérica. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benita Eusebia Yala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le picó larga esa pelota al nuevo de Sudamérica, Víctor. Y aquí hubo 3 errores en esta jugada. Primero que Matías Suárez deja corto el despeje y le da una segunda oportunidad amarilla. Lo segundo, José Leguizamón estuvo impreciso para llegar con el cabezazo, error de cálculo. Y lo tercero, que David Fernández no pudo parar la pelota, porque si paraba, controlaba correctamente, ya estaba casi a la altura del punto penal como para definir ante Alfredo Aguilar. La pelota para el fondo sale Medina, la pelota de Bernardo. Medina tiene pelota larga, mitad de terreno. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca un Tuquito Fortine en tus puntos de venta favoritos y recordá, sin Fortine no es Caroline. La pelota para Maná. Espérame, Juancito, tiene bien, pelota suavecita sobre punta zurda. A ver, la tiene, sí, dale, Juan. Pasada ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Correcto, Juan, la pelota en arriba, se mete Roa, cuidado con esta. Roa tiene para Sudamérica, Roa, está Roa tiene, salió, corrió, vuelve a ganar, está con esa pelota, juega. La pelota al arquero. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Le picó mal a Rubén Ríos. Tuvo buena fortuna porque justito le pegó en el pie derecho, pero dio un salto raro. El balón, si es que pasaba de Rubén Ríos, ya encaraba solo por el sector derecho Cristian Amarilla. La pelota por remedio, sale el hombre de Sportivo Luqueño. Próxima fecha para ambos equipos. Sudamérica el viernes 2 de agosto, 20 horas en su cancha. Va a recibir a General Caballero. Por su parte, Luqueño el domingo 4 de agosto, 18:30 horas, va a visitar a Cerro. Y hablando de General Caballero, mañana ante Olimpia, 4 de la tarde en Canendé. Para tus instalaciones eléctricas, para que sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y el partido de fondo para mañana, 18:30 para Libertad Nacional. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Todos los sábados y domingos, Supermercados Stock y Buenobank te ofrecen 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Compran stock.com.py. Y la pelota para Medina, la pelota larga del arquero de Sudamérica. Arriba viene con el pecho, juega Ruiz para el equipo Ríos. Era Ríos para Sportivo Luqueño. Va por remedio, tiene Jorge Mendoza. La pelota de Jorge. No hay falta, no, dijo el árbitro. La pelota para Leguizamón, te juega en una misma línea. Pone la pelota para Villalba. Villalba más atrás otra vez para Leguizamón. Movió de derecha. Pone sobre punto sur para Suárez. La pelota de Suárez. Se va a escapar o no lo hace rebotar amarilla. Saque de costado, sector defensivo para Luqueño. Catedral Weekend de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. El delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Acá marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. Luqueño Sol, 1-1. Y su seguros Chaco. Víctor. Amonestado David Fernández. Correcta amonestación también en este caso porque ya se iba Alexis Villalba. A veces el ímpetu de un juvenil te hace cometer estos errores porque Fernández sabía que no llegaba y lo termina tocando de manera imprudente al defensor del Sportivo Luqueño. Y la pelota para Vera tiene bien colocando para Rodrigo. Le va a pegar Rodrigo, tiene el motorcito que tiene el Sportivo Luqueño. Jugó sobre punta derecha. A ver, la tiene para Maná. Va marcando esa pelota Ortiz. A ver, otra vez Maná juega pelota al fondo. Va recibiendo para Alfredo. Le va a pegar con pierna derecha. Le pegó, tiró suavecita. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene Leguizamón, juega. Está dejando cortita para Río. Otra vez para Leguizamón. Toca la pelota al zaguero del Sportivo Luqueño. Levanta la cabeza sobre media cancha. A ver, la pone bien suavecita. Está dando cortita para Villalba. Tira Alexis. Le pegó, tiró. Pelota por arriba. Golpe de cabeza. Va con la pierna izquierda. Marca Díaz. Está dejando para Fernández. Pelota por Ortiz. El rebote, la marca de Villalba. Juega su arquero. Pelota más atrás con el pecho. Sale Alfredo. Arquero de Sportivo Luqueño. Solicita tu crédito Pymes con
Bancop tenés la posibilidad de realizar un préstamo hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. En primer turno, el empate de Emiliano Tacuarí, 0-0. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega el hombre de Deportivo Luqueño, dejando suavecita para Jorge Mendoza. Está parado el juego, hay un hombre caído, Víctor. Sí, caído David Fernández. La recuperación de pelota del hombre luqueño fue lícita, no hubo falta. Quizás pudo haber pisado mal en la caída David Fernández, por eso quedó sentido, pero insisto, no me pareció de buenas a primeras infracción del hombre deportivo luqueño, que es Jorge Mendoza. Le termina punteando la pelota y lo raspa un poquito. Lo llegó a tocar, pero tampoco para tanto. Parecía que le dio una patada con todo. Se arrojó, dio 2 vueltas. Cuando paró el partido de Erly Benítez, se decidió a levantarse David Fernández. Evidentemente es porque no le pasaba nada. Estamos llegando al minuto 7 de la etapa final de este partido. Repito, el partido está por ahora 1-1. Sale García Guerreño, falta el árbitro, pita tiro libre para Sudamérica. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al fondo, le pega esa pelota Bernardo Medina. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortín en tus puntos de ventas favoritos y recordá, sin Fortín no es Carroline. Pásate ya a Salud Protegida y obtenés beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota por media cancha, tiene arriba para Sportivo Luqueño, pone la pelota para el fondo para Suárez. Le pegó tiro de zurda, la pelota por arriba, la barra tiene, juega en esa zona Ferreira. Viene buscando la pelota, el hombre luqueño gana bien. Jugando la pelota por media cancha, tiene la pelota Rodrigo, el motorcito Deportivo Luqueño. Jugando la pelota para Otálvaro. Otálvaro juega otra vez para Maná, levantó la cabeza, juega sobre el punto derecho para Otálvaro. La tiene, juega la pelota para el fondo, ¿para quién? Para Villalba. Villalba juega otra vez, dejando cortita para Leguizamón. Leguizamón lo ve un poquito más arriba. Está girando Elvio, se mete Vera. La pelota pegadita a la raya, cerca del banderín, corrió, se escapó Elvio. Sigue, marca en esa zona el nombre del sol, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado en ataque para Sportivo Luqueño. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. En Brasil, 82 minutos, victoria de visita, le gana Palmeiras 1-0 en victoria suplente. Raúl Cáceres y los propios en Palmeiras, Gustavo Gómez. Suárez con la pelota, puso, le pega al arco como vino Elvio. Arriba el remate de Elvio, mira Víctor. Sí, acomodó el cuerpo como para tratar de bajar la pelota, porque esa tijera era difícil. Se le terminó elevando más de la cuenta del disparo a Elvio Vera. No fue bueno el despeje de Rolando García porque la quitó casi hacia el medio, donde estaban merodeando jugadores del Sportivo Luqueño. Saque de arco para Sudamérica. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar AZ Mujer, AZ Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemí. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y Ñembú. Cerquita de los 10 por ahora. El partido se mantiene 1-1. Si sos afiliado en la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Stop del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota para Otálvaro. Otálvaro tiene, juega para Maná. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro, Chaco. Víctor. En esta última se molestaron Elvio Vera y Maná, y justamente le reclama eso Elvio al jugador argentino, porque Elvio venía a la carrera, con el impulso de ese salto podía causar mucho daño en la portería rival. Se le cruzó en el camino Maná, terminaron chocando y se diluyó lo que podía ser una buena oportunidad. La pelota al fondo será saque de arco para Sudamérica. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugona, todos les gusta. El partido Luque permanece 1-1. En Goala por Julio, comprando un somier de la línea Plus, premio no superior.
La cabecera llevas de regalo, ingresa a koala.com.py. La Ferré se acerca a Bosca P, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Y la pelota sobre punto sur para Río. Favena para Sportivo Luqueño. Juega otra vez mitad de terreno para Leguizamón. Tira Leguizamón, juega suavecita. Está dejando la pelota para Villalba. Le va a pegar al trotecito. Viene pegadita a la raya. Va Villalba con esa pelota. Jugando se equivoca. La pelota para Ortiz. Presiona, gana el hombre de Sudamérica. Corre Ortiz. Ortiz ganó. Epa ganó por velocidad. Sigue Ortiz. Ortiz juega. Está dejando para Roa. Paró. Le va a pegar. Tiró. Afuera. Afuera el remate cerca del pote izquierdo, Víctor. Casi toda la jugada en los pies de Luis Ortiz. Qué arranque por velocidad, le sacó varios metros de ventaja a Rodrigo Rojas. Y Ronald Roa hizo un muy buen movimiento. Se perfiló con pierna zurda. Confieso que la vi adentro. El remate se abrió un poquito más de la cuenta. Se salvó el Sportivo Luqueño. Acá al piso comete falta Manal, piso amarilla, tiro libre, punto derecha para la visita. Decidí bienestar y certeza es Gimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa con seguras, son muy seguras, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery el 021-728-9228 o la Tenisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Cambios en el Sportivo Luqueño. Camiseta 13, Iván Torres. Se retiró Maná. Y camiseta 27, Jorge el Conejo Benítez. Dejó el campo Rodrigo Rojas. Muy bien, correcto, acá tiro libre, punto derecha para Sudamérica. A todo ponerle Pistoni, líquido para el radiador verde rojo, grasa automotriz, aflojatado, silicona y shampoo. Pistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saque de costado, punto derecha, en ataque para la visita. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. En Comecipar, accede al crédito de consumo con una tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas desde 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000, Comecipar, tu mejor opción. No es normal que salga Rodrigo Rojas y se nota que al jugador le disgustó porque fue directamente a vestuarios, pero debo decir que no lo vi bien en las dos primeras fechas a Rodrigo, porque me había tocado estar la vez pasada en el partido ante General Caballero de Mallorquín, hoy de vuelta y lo noto impreciso. Tiene ese juego intenso de siempre, tiene ese juego que parece que algo va a surgir en sus pies, pero no estuvo como en la apertura. Se espera siempre más de un jugador como Rodrigo Rojas, que se nota que Julio César Cáceres lo ve de la misma manera, por eso cuando rearma su esquema táctico, ya que quita un volante, lo mete a Conejo, el sacrificado es Rodrigo Rojas. La pelota por medio, a ver, tira el Conejo Benítez, corre Benítez para Sportivo Luqueño, ganó el Conejo, por el cuerpo gana bien, está dejando la pelota para el Tito Torres, la pelota del Tito debutando con la camiseta del Sportivo Luqueño, con la casaca número 13, el Tito Torres pone la pelota sobre la izquierda, a ver, tiene, juega en esa zona Suárez, le pegó, tiró pelota larga, mala marca, tiro Orué para Sudamérica jugando, ese balón punta derecha para Roa, se va a escapar, pelota a un costado, es lateral y por derecha Sudamérica. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Y el otro que ingresa, Iván Torres, va a jugar de mediocampista por izquierda. No va de lateral, sino abierto, como una opción para darle profundidad. Y me parece que tiene que ver también con su buena pegada para los centros, ya que tiene a dos delanteros a partir de ahora, Conejo y Marcelo Ferreira. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Que por ahora Luqueño Sol 1-1. Y su seguros, Chaco. Amberiano Tacuarí terminó 0-0. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. Y la pelota sobre punta derecha, sale Villalba para Sportivo Luqueño. Pone la pelota para Jorge Mendoza. A ver, clava esa pelota sobre mitad de terreno. Levanta la cabeza por derecho. Y está dejando cortita esa pelota para Leguizamón. La tiene Leguizamón, juega más arriba. Se mete el Tito. El Tito Torres jugó, cuidado que le va a pegar o no. Se metió, está dentro del área. El Tito levanta el centro.
golpe de cabeza, le da el Conejo, recibe el Conejo Benítez, Amal Bocapí, la marca de Díaz, del lateral izquierdo, Solense, Víctor. Muy buena pared, Iván Torres con el jugador, con el atacante de Sportivo Luqueño. En el último control se le abrió un poco la pelota porque incluso Iván Torres podía hacer la carrera en diagonal y perfilarse para la zurda y rematar directamente. No le quedó otra que abrirse, esperar el momento, meter el centro. En el segundo palo estuvo atento para el cierre Fernando Díaz, el lateral de Sudamérica. La pelota a un costado, es lateral para Sudamérica. Llegó la Feria 220 de Luminotecnia hasta el 31 de julio. Visita cualquiera de nuestros locales hasta el 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por si tu familia. Al set teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Estamos llegando al minuto 17 de la etapa final. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue Chupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido de mañana, General Caballero con Olimpia, con Carlos, con Arturo, con todos los compañeros. Arturo, Carlos y los compañeros, repito, para el partido General Caballero con Olimpia. Ese partido va a arrancar a las 4 de la tarde. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortín en todos los puntos de ventas favoritos y recordá, sin Fortín no es Carroline. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Va a cambiar el equipo solense. Fútbol argentino, 40 del segundo tiempo. Huracán de visita de Gana 1-0 a Rosario Central en el equipo de Rosario. Titular Alan Rodríguez. Marcelito González va a ingresar en Sudamérica. Pelota de amarilla, levantó. Seguro el arquero para Aguilar. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. Ataca Sudamérica, la pelota sobre punta derecha para Roa. Marca Leguizamo, pelota costado lateral y pertenece al equipo unicolor. Ingresa a www.apostá.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Cerca del banderín, saque de costado para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Cambio en Sol de América, ingresa camiseta 22, Marcelo González, se retira David Fernández. Correcto, Víctor, pelota costado, es lateral y pertenece a la visita. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Los partidos para mañana, repito, General Caballero con Olimpia de fondo. Van a jugar en Villaliza, Libertad Nacional. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestros 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Saque de costado sobre punta zurda. Pertenece a Sudamérica y el próximo lunes se cierra la fecha con Sportivo 2 de mayo frente a Cerro Porteño en el Río Parapete. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Víctor Villalba. Pensé que lo iba a meter abierto a la derecha Marcelo González, que con esto Cristian Amarilla iba a pasar a jugar de media punta, pero Marcelo se acomoda de media punta. Pasa a ser 4-4-1-1 a partir de este momento, Marcelo arrancando de atrás y como único delantero, Ronald Roa. Ocurre que la imagen con la cual nos quedamos de Marcelo González generalmente es aquel Marcelito picante de años atrás, de la época de Guaraní o cuando fue a préstamo en River. Hoy en realidad ya está en otra faceta. Veremos si puede recuperar en este paso por Sol de América. Lo que sí que Troadio lo utiliza detrás del punta a Marcelo González. Marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Acá en el Feliciano Cáceres, el partido está 1-1. Y su seguro, Chaco.
corriendo Ferreira, gana, se escapa Ferreira, tiene esa pelota para Luqueño. A ver, pone la pausita, está con esa pelota, se quiere meter el 7 el Sportivo Luqueño. Presionaba, no podía Otálvaro Sales, Sudamérica en ataque. La pelota para Roa, la pelota para Roa. A ver, dejó suavecita, punta izquierda. Ataca el equipo danzarín. Repito, el partido está 1-1. A ver qué hace con esa pelota Marcelito. Viene buscando, va por el piso, el árbitro pita falta, no, ahora sí. Pito falta, pero es para Sportivo Luqueño. Víctor, ¿qué pasó, Víctor? Terminó cobrando la mano porque cae sobre la pelota el jugador de Sol de América. Por eso termina sancionando esa mano de Marcelo González. Muy bien, la pelota para Río, la pelota para Rubén Darío Río. Puso esa pelota sobre punto sur. Móvil la pelota para el Tito dejando cortita por el fondo para Leguizamón. Jugando más arriba para Alexis Villalba. La pelota para Villalba, toca Luqueño, juega bien. El balón sobre punto derecha para Otálvaro. Le va a pegar jugando bien, pelota sobre derecha. Insiste, le pegó a Maga. Se mete el hombre Deportivo Luqueño, marca Díaz. El lateral izquierdo de Sol presiona, va. A ver qué dijo el juez, será saque de costado. Y en ataque para Luqueño. En Argentina, segunda división, 40 del segundo tiempo, Deportivo Morón y Rafael empatan 1-1 en Rafael, la titular. El zaguero paraguayo Gustavo Navarro. Saque de costado Otálvaro, el colombiano. Saque de costado para Luqueño. Cerca del banderín, pelota en el aire, golpe de cabeza. Arriba la pelota sobre punta zurda, le pega. Suárez, que mal le pegó esa pelota, Víctor Villalba. Estaba lleno de confianza Matías Suárez, por eso probó desde una posición un poco complicada. Rebanó la pelota, como se dice, y se terminó abriendo sin mayores problemas para Bernardo Medina. Recién pensaba en Diego, el movimiento que hizo Marcelo Ferreira hace más o menos un minuto, cuando con mucha voluntad, porque él tiene esa virtud, esa característica, es voluntarioso, no rehúye al contacto, siempre se muestra como opción de pase. Él ya tenía la pelota dominada, se dio cuenta que no iba a ganar en velocidad, retrocedió y cuando ya lo vio solo a Otálvaro, era la opción más simple, descargar y reacomodarse. Quiso hacer una de más y perdió la pelota. Esas cosas tiene Ferreira. Uno no quiere dejar de destacar su voluntad, pero por eso decíamos al comienzo, cuando él ingresaba, Lucas Barrios tiene movimientos más inteligentes. A veces quiere hacerlo más difícil cuando la jugada pide lo más sencillo. Me refiero a Marcelo Ferreira. Y la pelota para el fondo sale García Guerreño para Sudamérica. Le pegó, tiró pelota Solano por arriba. A ver, no pudo Jorge Mendoza. La marca sobre el costado izquierdo tiene Suárez. Avanza para Sportivo Luqueño, juega. Está dejando cortita, marcó Cassini, va por el piso, cuidado, Está sentido Cassini, pelota. Es lateral, árbitro para el juego. Algo pasó con Cassini, cayó solo Víctor. Sí, la forma en la que quedó la pierna derecha. Se estiró como para cortar la pelota y el movimiento fue bastante brusco ya cuando estaba en el piso. Afortunadamente no pasó a mayores. Se levanta con una ligera dificultad, un pequeñito problema que lo va a ir superando con el correr de los minutos casi. Y la pelota sobre punto zurda, a ver, la tiene Suárez, avanza para Sportivo Luqueño. Atención, en Capiatá llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos llegando al minuto 24 de la etapa final. Mega descuento de Punto Forma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-216. Y la pelota por medio, a ver, la tira el Sportivo que no va perdiendo la acción. Va saliendo Díaz, Díaz con esa pelota puso para Ortel. La pelota sobre punto zurda. A ver, la tiene el hombre de Sudamérica. Está pegadita, raya, juega bien para Marcelito González, gira Marcelito. A ver, la tiene por media cancha. Avanza el equipo de Sudamérica, juega, cambia la pelota. Cambiando de frente a la punta derecha para Amarilla. Tira el argentino, domina Amarilla, va al buscapié, pelota marca Leguizamón. Balón sobre media cancha. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad, 20% de descuento en Diesel Podium a través de Petrobras. Premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Va a cambiar Sudamérica, Víctor Villalba. Camiseta 20, Oscar Coronel, y se va a retirar Cristian Amarilla. Ya lucía cansado el mediocampista argentino. Y recién... Ronald Roa. Vi mal el cartel. Pensé que iba a mostrar el número 8. Es el 19 el que se retira finalmente. Ya se arroja en realidad el césped. Se nota que estaba al filo desde lo físico. Ronald Roa, el hombre que le dio la ventaja parcial a Sol de América. En camilla lo retiran al atacante. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván.
Acá en el Feliciano Cáceres, Luqueño, Sudamérica, empatan 1-1. Y su seguros, Chaco. Recordando que Abeliano Tacuarí terminó 0-0. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas, rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenemos mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Ortiz con la pelota movió para Coronel, la marca de Suárez. Saque de costado, punto derecho, el ataque para la visita. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Datos de Oscar Coronel, delantero que acaba de ingresar en Sudamérica, tiene 20 años. Ya había debutado en Primera División en el 2022. Jugó 11 partidos esa temporada, luego en Intermedia jugó 9 y este es su primer juego en la temporada 2024 para Oscar Daniel Coronel Arzamendia, delantero de 1,82 m de estatura. Correcto, Víctor, la pelota para el fondo. Sale el Sportivo Luqueño. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisancho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota la marca en esa zona, pelota al solano de Quirino. Viene buscando por la media cancha, tiene Cassini. Cassini colocó, tiró pelota al solano al fondo para Ortega. Corre Ortega. Al chiquitito gana, se mete bien, hay peligro. Ahora tiene sobre punto. Una Magorte, Pancaró, colocó el centro, amarilla, va a definir, no, para amarilla para Sudamérica, tira amarilla, levanta el centro, la pelota pasada al rebote de Cassini, ¿le puede pegar o no? ¿Le va a pegar o no? ¿Le va a pegar? Le pegó, tiró arriba al techo Víctor Villalba. Pero se está empezando a animar Sudamérica y cuando tiene espacio Luis Ortiz es peligroso. Hasta aquí el jugador que mayor destaque ha tenido del lado danzarín, Luis Ortiz. La mayor parte de las jugadas que generó Sudamérica se dieron a través de inicios en sus pies. Esta vez el centro fue largo, le quedó a Cristian Amarilla, pasa atrás y Cassini se tuvo fe, remató de media distancia, alto y afuera. La sensación que me da es, no estaba haciendo un gran partido Rodrigo Rojas, pero su salida permite una vía de mayor circulación al rival. Dejó de contener en esa zona el Sportivo Luqueño. Bueno, pedimos disculpas a la gente que está siguiendo a través de mi espacio. Venamos muy bien a través de mi espacio, pero lastimosamente tenemos que cortar. ¿Se entendió, Gerardo? Mi espacio, lastimosamente, veníamos muy bien, pero así es la vida, hermano. La pelota para el fondo. A ver, Ortiz. Ortiz tiene para Sudamérica. Levantó, tiró la pelota para el arquero. Post derecho seguro para Aguilar. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benita Eusebio Yará 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a modificar Luqueño, Víctor. Camiseta 21, Sebastián Ruiz Díaz será el último cambio en el Sportivo Luqueño. Muy bien, Ruiz Díaz va a ingresar en el Sportivo Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortín en tus puntos de ventas favoritos y recordá, sin Fortín no es Caroline. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. El partido está 1-1. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. A ver el conejo Benítez juega bien, segundo, no. A ver, se metió en ese sonado Luqueño amagando. Pelota, vino, no pudo. Ferreira no pudo pegar esa pelota, Víctor. Fue Elvio Vera el que terminó metiendo mal el centro. Pasa que Marcelo Ferreira corrió casi en la misma dirección de Elvio Vera y ahí dejó de ser una opción para que Elvio pueda hacer el pase atrás. Y justamente eso le está reclamando el ex hombre de Libertad, Elvio Vera, al centro delantero del Sportivo Luqueño. Buen arranque del Conejo Benítez, abrió al lado derecho, no hubo nadie para completar el centro atrás, o si no estaríamos hablando de otra cosa. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retiró Matías Suárez, el número 6, ingresa a camiseta 21 Sebastián Ruiz Díaz. Con esto pasa a jugar Iván Torres de lateral izquierdo y por izquierda como extremo Sebastián Ruiz Díaz. La pelota sobre punto sur. A ver, tiene el Tito Torres, pone la pelota para el fondo. Sale el Deportivo Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván.
Señoras y señores, el partido se mantiene 1-1. Y su seguros, Chaco. Y la pelota por medio, arriba sobre punto derecha. Viene buscando esa pelota Tálvaro, dejando cortita para el Vera. La pelota para Vera, tiene Vera pone para el fondo. Ahora tiene Villalba. Villalba juega para el 4, sale Leguizamo. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion y Control of Your. Repito esta acción. Pelota por arriba, el partido está 1-1. Pedimos disculpas a todos los que estaban sintonizando otra vez mi espacio. Ahora, la pelota por medio, gracias para todos ellos. Pelota sobre punta derecha, va saliendo la pelota, sale el Deportivo Luqueño. Dejando cortita para Vera, tiene Vera. Vera para Luqueño, levantó, tiró pelota al medio. Insiste, para con el pecho Ortiz para Sudamérica. Está dejando el balón por el medio. Va tocando la pelota Cassini. Cassini juega. A ver, dejando bien, toca la pelota Sudamérica. Tiene García Guerreño, juega para Marcelito González. Pone para el fondo, moviendo del Valle, juega punta derecha, moviendo para Quirino Jiménez. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Mañana prosigue la fecha con Arturo, con Carlos y los compañeros para General Caballero, con Olimpi, nosotros con Ricardo F. Estaremos mañana para Libertad Nacional 18 horas en Villaliza. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. González le pegó. Aguilar desvía esa pelota al tiro de esquina fuera del área. El remate de Marcelito González, Víctor Villalba. Muy buen disparo de Marcelo González. Conducción. No le salió a apretar nadie, por eso tuvo espacio como para poder disparar tranquilamente. Y atento Alfredo Aguilar. Evitó lo que hubiese sido una pésima noticia para Luqueño si es que convertía este segundo tanto Sudamérica. Te diría que a esta altura lo veo mejor a Sol, lo veo más predispuesto a atacar y tratar de ganar sobre el final. Creo que pasaron los mejores minutos del Sportivo Luqueño en este partido. Correcto, en la pelota arriba, pelota suavecita cerca del banderín, pelota en costado y pertenece al equipo de Deportivo Luqueño, Víctor. Para cerrar la idea, eso no quiere decir que Luqueño no pueda ganar el partido, porque esto es fútbol y hasta con una cuestión accidental como se dio el empate, lo puede hacer Sportivo Luqueño, pero luce más entero, son de América y con contragolpes, con espacio que puede ir dejando Sportivo Luqueño, puede ser letal en este tramo final del partido. El partido, señores, por ahora se mantiene 1-1. Dice César Merlo, Marcelo Gallardo es el elegido por la dirigencia de River para suceder en el cargo a Martín de Micheli. Se esperan las próximas horas, empiecen los contactos formales para gestar su regreso a River. Correcto, muy bien, repito, estamos en el Feliciano Cáceres, cerca del minuto 34 de la etapa final. Por ahora está 1-1. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega. Insiste el hombre luqueño, juega la pelota Coronel jugando. Tálvaro está tiró. Tapó el arquero Medina. El remate de Sergio Tálvaro. Tapó el arquero Víctor. Buenísimo todo lo que vimos, porque el pase que le hace el jugador Elvio Vera a Otálvaro es magnífico. Otálvaro plenamente habilitado, con determinación, como debe darse con un lateral en ataque. Hace el disparo fuerte para vencer la resistencia de Medina. Atento, se arrodilla Medina y con el muslo impide que el jugador de Luqueño convierta el segundo. Me corrijo, el que hizo el pase fantástico fue Sebastián Ruiz Díaz, el recién ingresado. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Es, a ver, Ruiz Díaz. Sí, Ruiz Díaz. ¿O no? Elvio Vera. Elvio Vera. Correcto, muy bien, le va a pegar finalmente Elvio. Elvio Vera al tiro de esquina. Le pegó, tiró Elvio Vera, pelota en el aire. Cabezazo al medio, golpe de cabeza, fuera. Se salvó Sudamérica. El cabezazo dentro del área, Ferreira le baja al compañero y malogra Alexis Villalba, Víctor Villalba. Increíble lo de Alexis Villalba. Hizo el gesto técnico, pero falló la pelota. Error de cálculo de Alexis Villalba. Peinó muy bien Marcelo Ferreira y ya estaba listo como para festejar Villalba. Se olvidó el detalle importante de cabecear la pelota. Estuvo a centímetros. Ya no había prácticamente resistencia. Era Villalba contra Bernardo Medina. Acaba de desperdiciar una buena oportunidad Luqueño. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 35 minutos, segunda etapa. Rubiloca, la remasa estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental.
La pelota sobre punto zurda. Avanza Sudamérica. Se quiso meter en esa zona. Marcelito, pelota en costado. Marca Otálvaro. Saque de costado. Un ataque para Sudamérica. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y del resfriado. Sálvate con Apracur. Al que ya lo noto cansado a esta altura y casi sin influencia ofensiva es a Cristian Amarilla. Casi que dejó de participar, está al trotecito, ya no corre con velocidad como para buscar un lugar o buscar ser protagonista en el contragolpe. Me parece que en cualquier momento puede ser una opción de cambio. La pelota por arriba, golpe de cabeza, viene el conejo, pone la pelota sobre punto zurda. La pelota costado más, marcado amarilla. Será saque de costado, un sector defensivo, pertenece al Deportivo Luqueño. Argentina, fecha número 8, se terminó el compromiso. Huracán de visita, le ganó Rosario Central 1-0 del equipo canalla, jugó todo el compromiso. El paraguayo Alan Rodríguez. Bueno, muy bien, Jara con el número 6 y el 31 para Costa. Los cambios en Sudamérica. En Copetrol, los mejores precios en combustibles. Supra aditivada, 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Accesorios de las marcas Keiko, Santec, Positron y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota sobre punto sur, tiene Marcelito, está habilitado, corre González. Con la pelota Marcelito. A ver, la tiene por media cancha, juega para Cassini. Le va a pegar, este es bueno con la pelota. Es muy seguro el volante de Sudamérica, el argentino Cassini, dicho sea de paso, movió sobre punta zurda, a ver, la tiene, pone la pelota para Díaz, levantó, tiró, marcado en esa zona Otálvaro, revienta, pone la pelota a media cancha. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quiradol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quiradol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, volvimos otra vez despacio, así que gracias a todos los que están escuchando la transmisión otra vez despacio. Hemos vuelto, ojalá no pase nada, ¿se entendió? La pelota para el Tito Torres, viene buscando el Tito, ganó, se mete el Tito Torres, a ver, levantó, tiró, cabezazo, gol, 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 gol. Del Sportivo Luqueño, Ferreira llega con golpe de cabeza. Con golpe de cabeza saltó Marcelo Ferreira. El centro del Tito. El Tito Torres colocó el centro sobre la izquierda. Llegando de cabeza el 7 Marcelo Ferreira. De Torres a Ferreira. ¿Sabe cómo está la cosa? ¿Sabe cómo está la cosa? Pasa a ganar el Sportivo Luqueño. Luqueño 2, Sol de América 1. Grito eufórico de Marcelo Ferreira, como corresponde para este gol que le puede dar la victoria a Sportivo Luqueño. Él sabe que es cuestionado, él sabe que la afición siempre tiene un pero con él, aunque aquí no hay nada que discutir. La gran jugada de Iván Torres, buena carta de presentación del ex Olimpia, el ex Goiás, con esta asistencia, entró bien al partido Iván Torres, y el cabezazo de Marcelo Ferreira. Cabezazo que tenía su nivel de dificultad porque lo tenía encima al zaguero central. Eso no impidió que direccione correctamente la pelota al palo contrario en el cual estaba parado Bernardo Medina. La pelota ingresa lentamente por encima del portero y es el grito de la ciudad de Luque. Marcelo Ferreira le está dando la victoria al conjunto auriazul. Momento del gol. 38 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Ingresó camiseta 31, Marcelo Acosta. El que se retiró es Luis Ortiz. Y camiseta 6, Jorge Jara. Dejó el campo Cristian Amarilla. Correcto, Víctor, muy bien. Gana Luqueño por 2-1. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial de la Albirroja. Busca tu kit Fortini en tus puntos de venta favoritos y recordá, sin Fortín no es Carolini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Qué pasa, Víctor? Amonestado Otálvaro, está discutiendo con Jorge Jara a los empujones, por eso el árbitro frena esa cuestión con una amarilla para Otálvaro. No se calmó, pero le pone la cabeza en la frente a un jugador de Sol de América. Cayó Elvio Vera. Lo que no alcancé a observar es si cayó solo o hubo un contacto previamente. No, es Ruiz Díaz el que cayó. Lo choca Fernando Díaz,
pero en realidad le tiró a Sebastián Ruiz Díaz porque se toca la cara posterior del muslo. Yo creo que Otálvaro pensó que Fernando Díaz lo golpeó a su compañero, pero en realidad se lesionó solito Sebastián Ruiz Díaz. Marcamos un tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 2-1 a favor de Luqueño. Y su seguro, Chaco. ¿Qué victoria está logrando Luqueño, Víctor? Totalmente, un partido con mucha dificultad, donde parecía, como decíamos minutos atrás, que Sol de América estaba mejor plantado en este momento del partido. Apareció la buena jugada de Iván Torres, cabezazo de Marcelo Ferreira, y Luqueño se está llevando la victoria. Creo que ya asimiló lo que pasó Sergio Otálvaro, por eso se acerca a hablar con los jugadores de Sol de América. Su compañero sigue sentido, el número 21 Sebastián Ruiz Díaz, que me parece no va a poder continuar, se sigue tocando la cara posterior del muslo derecho. Gerardo, con esta derrota Sudamérica, porque también pierde en la primera fecha el equipo danzarín y con el empate de Tacuarí. ¿Cómo está el tema promedio? Recordando que mañana juega General Caballero ante Olimpia, Gerardo. Y bastante comprometido, digo, en instantes hago el cálculo y te paso justamente cómo queda esa parte, ¿sí? Precisamente esto le decía a Víctor, en caso de derrota Sudamérica, hay que ver si el empate lo favorece a Tacuarí frente a Meliano, Víctor. Exactamente, va a descontar al menos un puntito. Igual a Tacuarí a esta altura ir sumando a uno mucho no le sirve. Sí tiene esa segunda esperanza de que Sol de América comience a perder partidos seguidos e ingrese por debajo en la tabla del promedio, pero fue un arranque flojo de Tacuarí, un solo punto, arranque flojo de Sol de América, hasta ahora no está sumando. Vamos a ver mañana qué hace General Caballero de Mallorquín, que es otro de los comprometidos en la lucha por salvarse del descenso. Es así, minuto 42 de la etapa final. Llega Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar. Lilio, entre Bulnes y Malutini. Venta de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuotas de 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pegadita a la raya, al tiro de esquina, gana Luqueño por 2-1. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para quién, para Sudamérica. Aquileno juega, está dejando esa pelota para Costa, levantó, tiró para Sudamérica, pelota en el aire, golpe de cabeza, va rechazo. Viene buscando, corre Ferreira, avanza, sale para Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Minuto 43, saque de costado defensivo para el Sportivo Luqueño. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Diego. Sí, señor. Con esta derrota parcial, Sol de América todavía no ingresa en zona roja del descenso. Tiene ahora 1,083. De momento no zafa. Si mañana General Caballero logra triunfar, va a estar mandando a Sol. Ahí sí en zona roja. Víctor. Exactamente, puede comenzar a comprometerse Sol de América y más aún si llega a perder hipotéticamente en la siguiente jornada. No sé si es lo más recomendable lo que quieren hacer con Sebastián Ruiz Díaz, porque están insistiendo para que retorne al campo de juego y él está apenas, se ve aquí a la distancia que casi no puede moverse. Lo vendaron de punta a punta en el muslo, le hicieron masajes, él se sigue tocando la cara posterior del muslo, se lo nota bastante incómodo. No sé si es conveniente, podría incluso agravar mucho más su lesión, que claramente es muscular. Sí, señor. La pelota por el medio ataque. Viene buscando de la Valle para Sudamérica. Moviendo sobre punta sur. Repito, el partido está 2-1. Está ganando Luqueño. Está ganando en esta segunda fecha del torneo Clausura. Gana acá con su público. Repito, aparte de la victoria, muy buena asistencia aficionado por parte del hincha luqueño. Pelota a un costado, es lateral y pertenece al equipo local. Todos los sábados y domingos, Supermercados Stock y Buenabank te ofrecen el 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Comprarestock.com.py. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Saque de costado para Luqueño, el encarado es el Tito. El Tito Torres pone la pelota. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiló, que la remas estés donde estés, indica Diego Iván. Que gana Luqueño, gana 2-1 Sol. Y su seguro, Chaco. Monumental. Víctor. 5 minutos más, volvió Sebastián Ruiz Díaz. Aquí no sé si pasa, no creo que el jugador pida volver en esas condiciones porque está apenas
Ahí me parece que pasa por una exigencia, un pedido del cuerpo técnico, pero es innecesario, considero yo, el riesgo que asumen con él. Pueden agravar la lesión, casi no se mueve, está apenas caminando, no va a hacer mucho más, ni siquiera sirve para molestar a un jugador que está en esas condiciones. La pelota para Oroé, corre para Sudamérica Oroé. Oroé puso una pelota de gado cortita, pelota la era cerca del banderín, sale el Tito Torres para Luqueño. 28 años, Tupí, llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota sobre punto zurda, a ver, la tiene, va por el piso Acosta, será tiro libre, no, dijo el juez. El pelotazo sonoro para el fondo, sale en esa zona, viene del Valle, sale para Sudamérica. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancoop, tenés la posibilidad de realizar un préstamo hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. Se tiró al piso Ruiz Díaz, Víctor. Sí, ya no puede, estaba arrastrando la pierna desde que reingresó, se tapa el rostro, él sabe que probablemente haya una rotura fibrilar y hasta me parece que importante por la forma en la cual se tapa el rostro y por los movimientos que tenía, casi sin poder afirmar correctamente esa pierna derecha. Increíble, y una mala noticia para Luqueño porque en realidad se da la lesión en un cambio de orientación en velocidad que quiso hacer Ruiz Díaz y ya inmediatamente se tocó el posterior. Entonces será probablemente con alguna semana de recuperación esta situación de Sebastián Ruiz Díaz. Sí, señor, estamos llegando al minuto 47, recordando que mañana prosigue la fecha 2 del torneo clausura, con Arturo, con Carlos y los compañeros, General Caballero Olimpia, y nosotros con Ricardo F estaremos en Villaliza para Libertad Nacional. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir, experiencia otoño-invierno, redes sociales, @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, luego llegó la nueva fórmula Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Saque de costado, pertenece a Luqueño. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Y la familia de multivitamínicos más completa, Recuperal AZ Mujer, AZ Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Papasa. La pelota para el fondo, será tiro libre para Sudamérica. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu jubilación, tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad de aprovechar julio y agosto. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Del Valle la marca, era en esa zona, Aquileno, pelota, falta, pita el juez, tiro libre para Sudamérica. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol, en Bristol. Gran liquidación por aniversario del 31 de julio. Sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Avanza Sudamérica, a ver, tiene Marcelito González para Sol. A ver, pide Cassini. Va la marca, pelota suavecita, tiene Díaz. La pelota de Fernando. El rebote pertenece a Luqueño, pelota a un costado, a ver qué dice el juez. Y será lateral, corresponde finalmente a Deportivo Luqueño. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, pechugona, todos les gusta. En Koala por Julio, comprando un somier de la línea Plus, Premium o Superior. Y la cabecera llevas de regalo, ingresa a koala.com.py. Víctor, de a poquito termina el partido. Y en este momento la gente se da cuenta que es el instante para alentar. Se levantan de los asientos, agitan los brazos, queda un minuto. Luqueño esperando que no le pase lo que le sucedió varias veces en el Apertura. Por eso Cáceres toma sus recaudos. Tranquilo, le dice a sus jugadores, para que se consuma el último minuto. Sí, señor, cerca del minuto 50. Corresponde saque de arco para Sudamérica. La Ferrez se acerca a Buscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrez. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ya termina el partido. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota para Cassini, levantó Cassini, pelota en el aire, golpe de cabeza, marca Villar, la pelota punta derecha, mueve para Ferreira. A todo poner en Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Luqueño gana 2-1. Y su seguros, Chaco. Elvio Vera con la pelota, Elvio ganó, Vera le pegó.
¿Qué pasó, Víctor Villalba? El control de Elvio Vera fue majestuoso porque la pelota venía alta, evitó que pique el esférico, dominó de gran manera. Ahora el remate fue muy discreto, para no usar otro término, de Elvio Vera, al menos quemó algunos segundos. Muy bien, eso va terminando, no pudo Cassini, marca el nombre Deportivo Luqueño. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Y La Serrana te invita a pensar. Piensa en La Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Señoras y señores, termina el partido. Terminó hasta acá, dijo el árbitro Terry Benítez. Luqueño le ganó 2-1 Sudamericana. Relató Diego Iván. El comentario final de Víctor Villalba en una presentación de... Quitador, la marca más récord.